UPL es líder en agrosoluciones a nivel mundial. Ofrece alternativas para una agricultura sostenible con un amplio portafolio de soluciones y biosoluciones de protección y nutrición de cultivos. Nuestro compromiso, OpenAg, una red abierta de colaboración para reimaginar la sostenibilidad y lograr un crecimiento para todos. Aumentar la cantidad y la calidad de la producción agrícola es el desafío más importante para el futuro.
Aceptar este reto ha sido la motivación de Daimsa desde sus inicios, brindando soluciones a las demandas de la agricultura de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Con más de 40 años de experiencia, 5 filiales propias y una vasta red de distribución presente en más de 40 países, Daimsa es líder en la fabricación y desarrollo de bioestimulantes y mejoradores de suelo y cuenta con un amplio catálogo en correctores de carencias. La línea de biocontrol es la gran apuesta de Daimsa para proporcionar herramientas naturales que puedan defender a los cultivos de plagas y enfermedades, solventando la demanda de alimentos sanos libres de residuos. Daimsa forma parte del grupo Samca, holding empresarial español líder en sectores como la agroquímica y las energías renovables. Samca cuenta con una posición de liderazgo en todos los sectores en los que está presente, con una visión de innovación e investigación en beneficio de sus clientes. Desde su sede en España, Daimsa emprende labores de investigación y desarrollo para crear productos que favorecen una agricultura sostenible y rentable para el productor. Este trabajo está respaldado por numerosas certificaciones que avalan los productos de Daimsa para su aplicación en agricultura ecológica. Daimsa, agricultura sostenible. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con los manejos de riego y nutrición en producción de cerezas premium. La idea es separar la clase. Primero yo voy a hablar de riego, de estrategias de riego en cerezo. Después la idea es que la Tania nos dé su mirada como empresa mostrando el portafolio MBL y para después de la Tania seguir con el tema de nutrición en producción de cerezas premium. Bueno, lo primero y más importante que tiene que ver con esto, el riego claramente es uno de los factores más predisponentes, más importantes en la producción de cerezas y en este caso de fruta de calidad. El riego finalmente, además de humectar, de transportar minerales, tiene una importancia importante en oxigenar el suelo, que yo le diría que es el objetivo principal, el poder oxigenar suelos para que la planta pueda finalmente generar todos sus procesos metabólicos que generen después una fruta de calidad. Ahora, cuando hablamos de riego, en términos generales nos referimos a dos puntos esenciales que tienen que ver con estas dos preguntas, ¿cierto? Que todo lo que nosotros tratamos de generar como estrategia de riego durante la temporada responde a estas dos preguntas. ¿Cuánto regar y cuándo regar? ¿Ya? Una tiene que ver con el volumen de agua a aplicar y el otro tiene que ver con la frecuencia. Cada cuánto voy a volver a reponer esta agua que necesita mi planta. Ahora, estas dos preguntas yo voy a tratar de graficárselos y de una manera lo más sencilla posible, que para mí ha sido el método más fácil de entender, de transmitir a mis productores, de transmitir con las empresas con las cuales trabajo, de cómo generar un programa de riego en la temporada, la cual después se ve supeditada, obviamente, a mediciones en base a sondas de capacitancia, a FDR, a nunca perder, de hecho, el realizar calicatas durante la temporada. Hoy día tenemos incluso las mediciones con tensiómetros, todavía algunos campos utilizan. Hay varias formas de medir finalmente cómo estoy regando, pero uno lo ideal es que se plantee una estrategia de riego durante la temporada y es un poco lo que les voy a graficar en estas próximas 10 láminas de cómo generar un programa de riego en base a las distintas condiciones edafoclimáticas que vamos a tener en nuestro huerto. Tiempo y frecuencia de riego, que un poco responde al cuánto y al cuándo regar, dependen de algunos factores. Y estos factores, básicamente, cuando hablamos de tiempo riego, responde en función de dos puntos. Lo primero es la textura de suelo, ¿ya? Las texturas de suelo finalmente nos van a dar la capacidad de retención que tiene cada esos suelos y el volumen de raíces
tiene que ver con la profundidad de raíces y también la lateralidad que tiene este crecimiento de raíces en el perfil del suelo. Cuando hablamos de textura, cada textura de suelo, ya todos los suelos están compuestos por básicamente por tres texturas que son arena, limo y arcilla. Y estas, dependiendo de la proporción que tenga cada una de estas, va a dar origen a un suelo franco, cuando tenemos las tres texturas en una misma proporción, o un franco arenoso, cuando en este caso la mayor proporción que tenemos dentro de este suelo es arena, o franco arcilloso, cuando tenemos un suelo más bien que representa en proporción un poquito más de arcilla. Y cada una de estas texturas que se analizan en base a un análisis físico del suelo, nos van a dar origen a una cierta condición de densidad aparente, nos va a dar la capacidad de campo y el punto marchite permanente, que básicamente tiene que ver, palabras simples, con la capacidad de retención que tiene un suelo en base a un volumen de agua que yo pueda aplicar. Y el volumen de raíces, obviamente, se mide en profundidad y también se mide en forma lateral, ¿ya? Y cuando hablamos de frecuencia de riego, responde a otras dos puntos importantes, que tiene que ver con la evapotranspiración potencial, que es la que generalmente ustedes sacan de una estación meteorológica, que está en función de la temperatura, la radiación, la velocidad del viento, y el coeficiente de cultivo, que guarda relación con el estado ferológico que tiene la planta. Es decir, una planta tiene un gasto energético distinto en floración, cuando recién tenemos extendidas las flores, recién están comenzando el crecimiento de las nuevas hojitas y los nuevos brotes, y guarda mucha distancia cuando estoy ya iniciando cosecha, cuando tengo un follaje completamente extendido, con una área foliar mucho más alta y con una tasa de asimilación de agua mucho mayor. Ahora, ¿de qué depende la evapotranspiración potencial? Depende del clima. Como les digo, es muy dependiente de la humedad relativa, de la radiación, de la temperatura, del viento. Y el coeficiente de cultivo depende de la planta, del estado fenológico en que ella se encuentra. Y para eso, los coeficientes de cultivo para variedades de cerezo en la zona centro-sur de Chile, yo generalmente utilizo esto, ¿ya? Y estos pueden ir cambiando quincena a quincena, mes a mes, porque va a depender mucho del área geográfica en que yo me encuentre. No es lo mismo, o la fenología no es la misma en la zona más costera, llamémoslo así, que la zona más de precordillera. Pero en general, los coeficientes de cultivo que yo voy utilizando mes a mes los puedo resumir en estos tres, para estas tres variedades que son las más importantes. Vamos a volver al puntero. Para el caso de Santina, octubre, podemos estar hablando, voy a reponer el 60 al 70% de la transpiración potencial. En noviembre quizás voy a reponer el 100%, diciembre el 100, enero el 100, y después en febrero vuelvo a bajar un poco el coeficiente de cultivo. Muchas veces aquí se pueden generar podas de verano, donde estoy sacando área foliar, por lo tanto esa área foliar tengo que hacer una pequeña eh, restricción en el coeficiente de cultivo, y por eso empiezo a bajar a 0,9 para llegar en marzo 0,7. En una lápiz parto en 0,7, noviembre 0,9, diciembre, enero repongo el 100% de la transpiración, febrero 0,9 y marzo 0,7. Siempre pensando en que voy a tener que estar regando en general desde octubre hasta marzo. Tengo que enviar una señal en marzo a la planta, en definitiva de empezar a genera una respuesta, que la planta vaya generando un cese, aminorar la tasa de metabolismo para que vaya entrando en receso, empezar a linificar la madera a la temporada, y que que después no tenga problemas con las primeras heladas de otoño que generalmente generan estas eh, suertes de plumavía en las puntas de los crecimientos del año, que son crecimientos que no logran lignificarse bien porque la planta, por algún manejo mal hecho, siguió metabolizando hasta muy tarde la temporada. Generalmente tiene que ver con fertilizaciones muy tardías o con riegos muy tardíos. Le estoy dando una señal a la planta que la planta siga trabajando, y muchas veces se nos presentan estos veranitos en San Juan, en abril, mayo, que tienden a la planta a seguir trabajando, y eso generalmente genera pérdidas importantes, que lo estamos viendo en varias zonas productivas, con crecimientos del año que no lignificaron bien, y finalmente hoy día tú los cortas y vienen café completamente en las puntas.
Ahora, ¿cuáles son los componentes para determinar un programa de riego? Y aquí vamos a hablar básicamente de cuatro conceptos bien importantes que tienen que ver con la capacidad de campo, ¿ya? Que en simple es el volumen de agua que es capaz de retener un suelo después de haberse drenado, dependiendo de la textura, 24 o 48 horas. Cuando hablamos de punto marchetes permanente, hablamos que es el volumen de agua que tiene un suelo, el cual no es posible ser extraído por las raíces de una planta, pudiendo provocar daño irreversible. Es decir, cuando yo llego a punto marchetes permanente, el suelo aún tiene humedad, pero por diferenciales de potencial, la raíz no logra sacar esa agua del suelo. Por lo tanto, la planta entra en un daño irreversible que muchas veces puede generar la senescencia total del follaje y la muerte de la planta. Tenemos otro concepto que hablamos de densidad aparente, que es la cantidad de masa que ocupa un volumen determinado expresado en gramos por centímetro cúbico. Y este concepto, que a mí me gusta mucho, que es el AFA, el agua fácilmente aprovechable, que corresponde a un umbral definido para cada especie. En el caso del cerezo, yo generalmente ocupo un 30 o un 35% de la capacidad de campo. Eso quiere decir que es la relación del porcentaje de agua que puede extraer la planta sin ninguna restricción, sin un gasto energético mayor. Entonces aquí en la gráfica podemos ver que cuando yo genero un riego, saturo una porción de suelo, lleno todos los macro y microporos con agua. Luego de eso, este suelo se drena y llega a mi capacidad de campo. Esa capacidad de campo es el volumen de agua máximo que logra retener una porción de suelo. Y después desde este punto a punto marchetes permanente, hay un umbral que yo me puedo fijar. Y ese umbral, y generalmente yo utilizo en mis cerezos, es cuando se gasta un 30% de la capacidad de campo, que es el agua fácilmente aprovechable, es donde la planta no tiene un desgaste importante, no tiene ninguna restricción para sacarle agua al suelo, vuelvo a reponer agua. Y ese número, esa agua fácilmente aprovechable, hoy día está estudiada, se le dio un número, que es el que les voy a presentar a continuación en una tablita, que va a depender mucho de la textura del suelo, como lo van a ver aquí. Ahora, para las personas que tengan sondas, ¿ya? Cuando esto lo ven en su gráfico, lo que ustedes están viendo aquí, aquí se genera un riego, y este punto más alto es cuando ya estoy en el punto de saturación máxima, ¿ya? Es cuando ya el suelo está, todos los macro y los microporos están completamente llenos de agua, ¿ya? 24 horas después de que ocurre eso, ocurre una caída sumamente abrupta de esta curva, que es este punto, ¿ya? Y eso básicamente es el agua fácilmente drenable, es decir, el agua que esa porción de suelo no logra retener y cae, lixidia, se percola en profundidad, ¿ya? Cuando este punto llega hasta aquí y esto empieza a caer como una escalerita, este punto es capacidad de campo. Ahí es donde ya se definió la máxima cantidad de agua que logra retener esta porción de suelo. Ahora, estas caídas que ustedes van viendo aquí, muchas veces pueden ser caídas que tienen que ver con la noche y el día, ¿ya? Ahora, yo después me fijo un umbral. Si ustedes ven acá este punto rojo y aquí que llevo acá a mi punto marchetes permanente. Entonces, la idea de esto es que cuando yo genero un riego, saturo toda la porción de suelo, luego de esto tengo que esperar que se drene esa porción de suelo, que es esta caída que es sumamente abrupta. Y cuando llego a este punto, cuando empieza a caer como una escalerita, es donde defino mi capacidad de campo. En este caso, el agua fácilmente aprovechable tiene que ver cuando se gasta un 30% de esta capacidad de campo. Es decir, yo puedo llegar a este punto y ese es mi agua fácilmente aprovechable donde yo dice volver a reponer y nuevamente genero un flujo donde saturo, nuevamente cae 24 o 48 horas después, es el agua fácilmente drenable y nuevamente llego a mi capacidad de campo donde empieza a caer nuevamente esta curva hasta el agua fácilmente aprovechable y vuelvo a reponer. Poco de eso se trata y así ustedes lo van a ver graficado en su sonda. Ahora, ¿cuáles son los datos para realizar un programa de riego? Esto es una fuente de Iván Vial, fue profesor mío de la universidad, y lo cual para mí ha sido el sistema más fácil de entender, más fácil de explicar al productor, y se los voy a mencionar a continuación. El AFA, estos unos investigadores australianos definieron
que tiene que ver en relación a la capacidad de campo, el punto de machete permanente, la profundidad de raíces y el punto o el porcentaje de suelo mojado. Ellos definieron que para cada textura de suelo, definieron los milímetros por centímetro, de los cuales este suelo es capaz de retener esa porción de agua fácilmente aprovechable, ¿ya? Y este coeficiente, que está para un suelo arenoso de 0,36 milímetros por centímetro, para un franco 0,69 milímetros por centímetro y para una arcilla, por ejemplo, 0,46 milímetros por centímetros, es el AFA, ¿ya? Ese es agua fácilmente aprovechable en donde la planta, sin una mayor restricción, le puede sacar algo al suelo una vez que se cumple capacidad acá. Entonces, yo ahora con dos ejemplos se los voy a mostrar en su forma sumamente gráfica cómo ustedes pueden establecer un programa de riego en cuanto a las texturas de suelo que tenga mi perfil de suelo, ¿ya? Ejemplo en suelo textura arenosa. Supongamos que este es mi suelo, ¿ya? Que tengo 1 metro de profundidad de raíces, donde completamente el perfil es un suelo arenoso, ¿ya? Entonces, lo que yo hago es tomar este coeficiente, que para un suelo arenoso es 0,36 milímetros por centímetro, y esto lo multiplico por la profundidad de raíces. En este caso, para este ejemplo, son 100 centímetros, 1 metro de profundidad de raíces. Eso me da que los 10.000 metros cuadrados en el primer metro de profundidad, mi AFA son 36 milímetros, ¿ya? Que eso luego lo cruzo por el porcentaje de suelo mojado, es decir, de estos 10.000 metros cuadrados, ¿qué área está ocupada por mis raíces? Que para un suelo arenoso me estoy dando un porcentaje de un 40% de los 10.000 metros cuadrados están ocupados por raíces. Por lo tanto, el AFA en este metro de profundidad, en este 40% de donde están alojadas mis raíces, es de 14,4 milímetros, ¿ya? Ese es el agua que yo cada vez que riegue tengo que reponer. Porque yo cuando llegue a capacidad de campo, voy a esperar que se gasten 14,4 milímetros y voy a volver a regar para mantener este círculo virtuoso, entre comillas, de saturar el suelo, que luego este suelo se drene, llegue a capacidad de campo y cuando se gasten 14,4 milímetros, vuelvo a reponer. Ahora, en la práctica, ¿cómo podemos medir esto? Si yo tengo un sistema de riego con goteros de 2,5 litros por hora, yo tengo que primero tener súper claro la precipitación del sistema. Y la precipitación del sistema tiene que ver en función de el número de líneas de goteros que tengo por hilera, por el caudal del gotero, en este caso tengo 2 líneas de gotero por goteros de 2,5 litros por hora, dividido por la distancia entre goteros por la distancia entre hileras, ¿ya? Entonces, en este caso, yo multiplico aquí 2,5 por 2, me da 5, dividido por este caso, para el término del ejemplo, están los goteros a 50 centímetros entre goteros por una distancia entre hileras de 4 metros. Es decir, 5 dividido en 2 me da una precipitación del sistema de 2,5 milímetros por hora, que eso es equivalente a 25 metros cúbicos por hora o a 25.000 litros de agua por hectárea hora, ¿ya? Súper importante que se entienda esa relación. ¿Qué significa 2,5 milímetros por hora por hectárea? Equivalente a 25 metros cúbicos o a 25.000 litros de agua hora hectárea, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo que realizar un riego de 14,4 milímetros, lo divido por la precipitación del sistema, que son 2,5 milímetros, y me da las horas a aplicar. En este caso, el tiempo riego va a estar dado por 5,8 horas. Y ese tiempo es inamovible en la temporada, porque yo cada vez que riegue 5,8 horas, que la verdad que uno debería hablar en milímetros, ¿cuánto repongo? En este caso, la tasa de reposición son 14,4 milímetros, siempre voy a estar humectando y mojando mi perfil completo, es decir, los 100 centímetros en profundidad. Entonces, si vamos a la relación del AFA, ahora puedo explicarle aquí cómo se genera este programa. Entendiendo que yo cada vez que riegue voy a reponer 14,4 milímetros y me voy dando que en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo me estoy dando aquí una evapotranspiración potencial
de, por ejemplo, 4 milímetros durante octubre, 6 milímetros a reponer durante noviembre y 7 milímetros a reponer durante diciembre, lo mismo pasa para enero, febrero y marzo, esto yo lo voy a cruzar con el coeficiente cultivo para que me dé la evapotranspiración real que yo tengo que reponer diariamente. Entonces, por ejemplo, durante octubre yo voy a reponer o voy a utilizar un coeficiente de cultivo de 0,7. O sea, voy a reponer el 70% de la evapotranspiración diaria. En este caso, 4 por 0,7 me da 2,8 milímetros por día a reponer. ¿Ya? Entonces, palabras simples. Cada vez que yo riegue 14,4 milímetros, ¿cuánto tiempo voy a tener que realizar el próximo riego en el mes de octubre? Entonces aquí lo que hago es que divido los 14,4, divido los 2,8 milímetros y me va a dar la frecuencia en días. En este caso, durante octubre, para este ejemplo, en este suelo que es completamente arenoso, yo debería estar haciendo riegos cada 5 días. Si me voy al otro extremo, en el momento de mayor evapotranspiración diaria, donde tengo que reponer el 100% de la evapotranspiración, que va a ser en diciembre, promedio, la evapotranspiración diaria, 7 milímetros día. Voy a reponer el 100%, eso quiere decir que voy a tener que reponer 7 milímetros por día. Como yo en cada riego estoy realizando una reposición de 14,4 milímetros, en diciembre, 14,4 dividido en 7 me da una frecuencia cada 2 días. Entonces, si ustedes empiezan a ver en este ejemplo, lo único que va cambiando es cada cuánto repongo. Y eso va en función del coeficiente cultivo y de la evapotranspiración potencial. Entonces ustedes ven que en octubre puedo hacer riegos mucho más distanciados, cada 5 días, después en noviembre me voy a ir achicando cada 3, en diciembre cada 2 días. Y eso después lo mismo se va replicando en enero, febrero y marzo. Solamente hay un cambio en la frecuencia de riego. Ahora, ¿qué pasa si esto mismo lo hacemos para otra textura de suelo? Que generalmente es lo que se empieza a dar comúnmente en nuestros huertos. Aquí me voy a dar que tengo 50 centímetros de un suelo arenoso o franco arenoso y que después tengo de los 50 a los 100 centímetros de profundidad un suelo franco. Entonces voy a ocupar los coeficientes que les mostré hace 2 láminas anteriores, donde hablo que para un suelo franco arenoso el coeficiente o el AFA está dado por 0,59 milímetros por centímetro y en el caso de un suelo franco es 0,69 milímetros por centímetro. Entonces aquí lo que hago es multiplicar el perfil, el primer perfil de suelo, donde tengo la primera textura, que son 50 centímetros por 0,59, me da 29,5 milímetros, y la segunda parte, que son de los 50 al metro, que son en 50 centímetros, lo multiplico por el coeficiente que es 0,69 milímetros por centímetro, eso me da 34,5. Sumando esto, en donde están alojados mis 100% raíces, para este ejemplo, estoy tomando nuevamente 100 centímetros, pero con diferentes texturas, me da 64 milímetros. Eso lo cruzo o lo multiplico por el porcentaje de suelo donde están alojadas mis raíces, que para en este caso le di un 50%, y eso me da un AFA de 32 milímetros. Eso quiere decir que cada vez que yo realice un riego, voy a reponer 32 milímetros. ¿Ya? Nuevamente, vamos a hacerlo con el mismo ejemplo, goteros de 2,5 litros por hora, doble línea de riego con goteros a 50 centímetros con una distancia entre hileras de 4 metros. La precipitación del sistema es exactamente lo mismo que el ejemplo anterior, 2,5 milímetros por hora. Pero como acá tengo que reponer 32 milímetros, el tiempo de riego cambia. Acá el tiempo de riego van a ser riegos de 13 horas. Cuando yo riegue 13 horas, voy a reponer 32 milímetros. Vamos nuevamente al ejemplo y ahí van a ver el cambio. El AFA que definí para este suelo, en base a las texturas que tengo, en base a la retención que tiene cada uno de estos tipos de suelo. Ustedes ven que el AFA va en función de la capacidad de campo, el punto marchete permanente, de, el bulbo mojamiento y de la altura o a la profundidad en raíces. En este ejemplo, cada vez que reponga o cada vez que riegue, voy a hacer riegos de 32 milímetros, que en base a mi precipitación del sistema corresponden a riegos de 13 horas. Me trazo la misma otra aspiración que les mostré en el ejercicio anterior, con el mismo coeficiente de cultivo, por lo tanto eso me da la misma evapotranspiración real que tengo que reponer, pero acá, en palabras simples, ¿cuánto me duran estos 32 milímetros para volver a regar?
como en octubre voy a tener que reponer 2,8 milímetros por día, 32 dividido en 2,8 me va a dar una frecuencia de riego de cada 11 días. Nuevamente, si me voy al mes de máxima demanda por parte del cultivo, donde voy a reponer el 100% y la evapotranspiración fácilmente puedo tener 6, 7 milímetros, incluso algunos días de 8 milímetros por día, pero para términos del ejemplo, trazamos 7 milímetros día. La frecuencia acá nos va a cambiar. Puede ser un riego de 32 milímetros, pero tengo que reponer 7 milímetros día, es decir, ese riego me va a durar 4 días. Entonces aquí la frecuencia se acorta a 4 días. Entonces yo en base a este ejemplo ya puedo establecer mi programa de riego para esta condición de suelo, para esta condición de texturas de suelo, de riegos cada 11 días en octubre, cada 6 días en noviembre y cada 4 días en diciembre. Si ustedes ven, al igual que el ejercicio anterior, lo único que va variando es la frecuencia. En este caso, comparando este ejemplo, que son suelos más bien francos, en comparación a un suelo completamente arenoso, ustedes ven que como el suelo arenoso tiene una menor retención de agua debido a que tiene menos coloides de suelo, menos porcentajes de arcilla, tengo que hacer riegos más cortos, pero más frecuentes. ¿Ya? Si los muestro aquí en relación al arenoso, ustedes estaban viendo aquí que aquí tengo que reponer 14,4 milímetros, que en base al mismo sistema de riego son 5,8 horas de riego, pero ustedes van a ver que esa agua, como repongo menos agua, me dura menos en el suelo. Por lo tanto, las frecuencias son más permanentes, ¿ya? Más ajustadas. Pero cuando me voy a una textura de suelo más bien franca, acá tengo que reponer una mayor proporción de agua porque la capacidad de estanque que tiene este suelo es mayor, pero al mismo tiempo las frecuencias van a ser un poco más distanciadas, ¿ya? No se olviden nunca que cuando yo genero una carga hidráulica en un perfil de suelo, lo que primero quiero hacer, o más importante hacer, es meterle oxígeno al sistema. Y para eso tengo que meter cargas hidráulicas importantes. Yo tengo que dejar que, entre comillas, el suelo se vaya secando un poco y volver a reponer. Ahora, ese punto no es para llegar a punto marchites permanente, ¿cierto? Porque ahí ya, si bien el suelo todavía tiene humedad, la planta no es capaz de sacarle esa agua al suelo, sino que me fijo un umbral, que en este caso es el AFA, ¿ya? Y en base a esta información ustedes pueden generar, conociendo los distintos horizontes que tienen en el suelo, en base a las texturas que tenga en cada suelo, pueden crear un programa desde inicio de temporada. ¿Qué les puede ir cambiando? Los horizontes, puedo tener, por ejemplo, acá una arcilla y después puedo tener una arena, o al revés, puedo tener una arena y después un franco limoso. Ustedes ya tienen los coeficientes. Si esto no es un metro, sino que son quizás en una arena 60 centímetros, bueno, 60 centímetros por el coeficiente de la textura te va a dar el AFA, pero esa AFA está dada para 10.000 metros cuadrados. Ahora tú tienes que sacar qué superficie del suelo está ocupada por sus raíces, que puede ser en un suelo, en una plantación nueva, un 20, un 30%, en suelos ya, en huertos ya en plena producción, puede llegar a ser un 60% quizás del área completa está colonizada por raíces, y eso es lo que te va dando el AFA a reponer. Que después tú lo metes en esta tabla y en base a la evapotranspiración real, que es en función del coeficiente de cultivo y la evapotranspiración potencial que tú tienes de una estación meteorológica, va sacando esta frecuencia. Durante la temporada, lo único que tienes que ir haciendo después es ir chequeando, que eso también va a depender de el área de raíces que tú tengas que estén activas, porque si tienes, por ejemplo, un problema con larvas del suelo, con nematos del suelo o con napa, esto también puede ir fluctuando. Pero con esto ya tú puedes generar un programa para la temporada que la verdad que por lo menos con los productores que lo hacemos funciona muy, muy, muy bien. Obviamente esto entendiendo que la eficiencia de su sistema de riego sea sobre un 90%. Si tenemos goteros tapados, si la precipitación no es la capacidad nominal que tenías en tu proyecto riego por diferentes problemas, por obstrucciones, porque muchas veces pasan los campos que tú tienes todo seteado a un riego automático, pero un chistoso pasa y en la válvula el selenoide lo mueve a un control manual y muchas veces estás regando el sector uno pero también estás regando el sector 2 al mismo tiempo y eso genera una pérdida de presión y generas muchas veces ciertas anoxias en algunos huertos por excesos de agua, ¿ya? Entonces, eso es súper importante que cuando tú te traces este programa de riego, tienes que estar claro de que tu sistema de riego esté funcionando a cabalidad. Revisión de calicatas
súper importante la revisión de calicatas porque no solamente permite observar cómo está tu riego, sino que también te sirve para generar cómo está tu bulbo de riego, es decir, estoy profundizando, estoy lateralizando este bulbo. No se olviden que cada porción de raíces que ustedes no logran humectar, eh, esa raíz automáticamente se genera un efecto estrés y la planta lo que primero sintetiza es ácido abscísico en las raíces. Y ese ácido abscísico sube por la corriente cinemática y la señal que genera en la hoja es cierre estomático. Si hay cierre estomático, la planta no transpira. Si no transpira, no toma agua, no toma nutrientes, pero además no capta CO2. Si no capta CO2, no hay fotosíntesis. Por lo tanto, eso puede generar una eh, hambre de fotoasimilados después para tu fruta y eso puede generar un aborto mucho más potente de lo normal. Revisar niveles de compactación a distintas profundidades es súper importante. No pierdan de hacer calicato, no habiendo compactaciones en distintas profundidades, muchas veces dado por cambios de textura, por pies de arado, muchas veces pasa en los suelos que tenemos con camellones que una vez que te encuentras con el suelo, como tú convergiste la capa arable en un camellón de 30, 40, 50 centímetros de altura, muchas veces después te encuentras con el subsuelo y ese subsuelo tiene una textura distinta, tiene una densidad aparente distinta, tiene una estructura distinta. Entonces, muy importante hacer estas caligatas para ir viendo cómo se va comportando el crecimiento de raíces. Si tú ves que el crecimiento de raíces empieza a ser más bien horizontal, es porque muchas veces puedes tener un pie arado que la raíz impide a que profundice y empieza a lateralizar. Si las raíces empiezan a ir para arriba, por ejemplo, eso claramente puede estar dado por una compactación o por una napa que por capilaridad sube durante la primavera. Muchas veces nos toca encontrarnos con campos que los canales de regadío están más altos que el huerto y esa agua tiende a infiltrar y muchas veces hay suelos que en invierno no tienes napa, pero esa napa empieza a subir en primavera, netamente por infiltraciones de los canales de regadío. Y eso te genera por capilaridad que el agua siempre empieza a subir y eso te genera una merma en el crecimiento de las raíces. Entonces es súper importante ir viendo con estas calicatas qué está pasando durante la temporada. Y obviamente verificar sanidad de las raíces, ver si tenemos ataques de larvas, de curculionio, que son los burritos, cabritos o los escarabeidos, que son las larvas de pololo, los gusanos blancos, porque muchas veces todas estas estimaciones de programas de riego están dados supeditados a un sistema de raíces en plena producción. Pero si tengo ataques de larva o de hongos de suelo como fitóftora, armilaria, macrofomina, que no hemos visto mucho en eso, pero sí se ve mucho en aranda, o nematodos, efectivamente esto puede generar que la planta no absorba la cantidad de agua que tú estás colocando. Entonces eso puede ir generando ciertas anoxias y esas anoxias llevan muchas veces a cierre estomático y baja en la capacidad fotosintética de la planta. Eso es riego. Espero que con este ejemplo, que es sumamente didáctico, ustedes puedan generar sus programas de riego dependiendo de la características edafoclimáticas que tú tengas, dependiendo de las texturas que tú tengas en profundidad de suelo, y con este ejemplo puedan llevar a cabo sus programas para la temporada. Así que ahora doy paso a la Tania para después retomar y hablar de nutrición. Hola, sí, para todos, Tania Hernández, coordinadora técnica de MBL, quien estará a cargo de la presentación Desarrollo técnico de productos de especialidad para mejorar la rentabilidad del cerezo, expondrá en esta ocasión. Buenas tardes, Tania. Dejo de compartir. Muchas gracias. Hola, Cristian. ¿Cómo estáis, Tania? Bien, gracias. Qué bueno. Gracias Oye, por acompañarnos hoy día. agradecida por el espacio en tu clase, Ya Mundo Agro. No ustedes. Tú dejaste de compartir, ¿cierto? Yo dejé de compartir, sí, para que tú compartas ahí. Ahí, se ve, Se ve ¿cierto? súper, sí. ¿Sí? Ya. Bueno, por honor al tiempo voy a partir para después que voy a continuar Cristian. Eh, bueno, les voy a contar un poquito sobre MBL. MBL es una empresa chilena con más de 10 años de experiencia en el mercado, especializada en el desarrollo y comercialización de insumos agrícolas. Disponemos de distintos tipos de bioestimulantes, algas marinas, soluciones ecoamigables y mejorables de suelo. Nos enfocamos principalmente en productos cero residuos y principalmente que sean validados por nuestro departamento técnico y además
por otras consultoras externas y asesores como Christian. Ya actualmente contamos con más de 300 ensayos formales y por lo tanto tenemos un alto respaldo técnico detrás de nuestros productos. Lo importante es que todos nuestros productos son sustentables y amigables con el medio ambiente y nuestros proveedores cuentan con prestigio internacional. Eh, bueno, mi presentación se basa principalmente en la estrategia cero residuos que MBL tiene en cerezo, en el cultivo del cerezo. Vamos con distintos productos de especialidad y además contamos con productos complementarios como son las algas, tanto en base a Ascophyllum como Eclonia máxima. Ahora les voy a presentar, como estamos en plena floración en algunas variedades todavía o iniciando floración en otras, les voy a presentar el primer producto que es BioImprover y luego vamos a ir pasando de acuerdo al programa de cerezo. Bueno, BioImprover es un bioestimulante formulado en base a extractos naturales de plantas terrestres que una vez que se cosechan concentran la mayor cantidad de hormonas naturales que son citoquinina, auxina y brasinosteroides. Estas hormonas, como ya les dije, son 100% naturales y van derechamente a promover el cuajado de frutos, el crecimiento, la división celular y así obtener mejores curvas de calibre, mayores rendimientos, entre otros beneficios. Lo importante es que es un producto totalmente libre de residuos químicos, lo cual no genera retraso en la cosecha, no genera problemas en la toma de color, etc. BioImprover lo tenemos posicionado desde inicio de floración, son 4 aplicaciones partiendo de inicio de flor. Aquí vamos a promover principalmente el cuajado de los frutos. A través de las hormonas naturales que tiene en la formulación y obviamente vamos a ir a aumentar el poder zinc o sumidero de la flor y así vamos a generar una mayor cuaja. Luego hay una segunda aplicación que es en plena flor y luego una tercera en caída chaqueta. Aquí vamos a promover la división celular netamente. Eh, ya se sabe que mientras mayor número de células vamos a tener, va directamente correlacionado con el diámetro del fruto. Por lo tanto, las citoquininas presentes en el producto van directamente a dividir células y a tener una mayor cantidad de capas celulares para poder obtener una mayor curva de calibre finalmente en cosecha. Claramente esto es intrínseco y teniendo en cuenta que el potencial es intrínseco de cada variedad. Así que vamos a ir mejorando la curva de calibre a medida de que el potencial genético lo permita. Y luego hay una cuarta aplicación de BioImprover que es en fruto prepajizo. Esto es cuando ya el fruto pasa de verde a amarillo. Y esto netamente a potenciar, redirigir fotoasimilado hacia el fruto y poder mejorar el llenado de los frutos y ganar calibre en último momento. Por lo tanto, BioImprover la estrategia son 4 aplicaciones de 2 litros por hectárea, eh, siendo un total de 8 litros por hectárea el programa completo. El mojamiento va a depender del estado fenológico en que se encuentre y dependiendo de cada campo en específico. Eh, Ahora les quiero presentar algunos resultados. Nosotros hemos trabajado con distintas estaciones experimentales ya desde hace 7 temporadas, eh, en las que incluyen Avium, Caducos, el Centro de Innovación Montefrutal, Maxma Asesorías y Crop Solution, que ahí trabaja el equipo de Cristian Gallego en los ensayos. Y ya tenemos un respaldo técnico ya de más de 7 temporadas con BioImprover. Yo les quiero mostrar algunos extractos de estos ensayos, que son las curvas de calibres que se obtuvieron de cada ensayo, y así
ir validando que tiene un respaldo ya y una consistencia del producto hace más de 7 temporadas. Bueno, aquí les quiero presentar, este es un ensayo que se hizo con el equipo de Avium en la temporada 2021, en una BIM en Gisela y en una Lapin sobre Colt. Los dos ensayos se hicieron en Molina en la séptima región. Y podemos ver que hay estas curvas, estos retornos económicos se construyeron a partir eh, del rendimiento por hectárea y la curva de calibre versus los precios que habían en esa semana y en esa temporada, que eran muy distintos a los que tuvimos hace poco. Pero aquí ya se puede ver que hay retornos, hay un aumento en la concentración y en la sumatoria de calibres sobre 26. Esta temporada todavía eh, sumaban los calibres XL y J, por lo tanto aquí ya hay un aumento de calibre de un 62, un 77% en la BIN y en la lápiz de un 73 a un 81%. Y ya solo este aumento hace que hayan retornos con la estrategia del uso de BioImprover de hasta 15.000 y 14.000 dólares por hectárea en ese momento, en la temporada 2021. Si nos pasamos a la temporada 21-22, se volvió a repetir el ensayo eh, versus la estrategia de BioImprover versus un programa de campo. Los programas de campo siempre son en base o a hormonas sintéticas o a programas de alga, etcétera. Por lo tanto, el programa de campo nunca es un testigo cero, siempre van hormonas sintéticas o bien productos destinados a calibre, que son los más utilizados en el mercado. En esta temporada, Caducos se hizo en una santina sobre col en la zona de San Fernando, en la sexta región, y también los kilos por hectárea, se hizo la curva de calibre en base a los kilos por hectárea y se determinó que en los calibres sobre 28, en la sumatoria sobre 28, hay diferencia un 42% para el programa de campo y un 69% sobre 28 milímetros para BioImprover. Y con los kilos que se obtuvieron en ese instante, que eran entre 20.000 y 22.000 kilos, hay retornos con los precios de esa temporada de diferenciales de hasta 15.000 dólares también. Por lo tanto, el producto ya nos estaba dando indicios de que en verdad estaba funcionando, de que estaba desplazando la curva de calibre hacia la derecha y obteniendo así mayores retornos hacia el productor, que finalmente es lo que importa. Ahora nos pasamos a la temporada 22-23. Se hizo un ensayo en Regina, en la zona de Molina, con Abud y compañía. Aquí el programa de campo también era en base a, a algas, tanto Scophilum como Eclonia máxima, versus las 4 aplicaciones de BioImprover. Y también podemos observar mayor kilos colgados, porque el producto no solo te ayuda a ganar calibre, sino que también te ayuda en la cuaja, te ayuda a tener una mayor retención de fruta, por lo tanto también vamos a ver mayor fruta colgada, que podemos también llenarlo y tener mayores retornos eh, económicos. Aquí la diferencia en cuanto a las curvas de calibre sobre 28 fue de 23% para el programa de campus versus un 58% eh, para el programa de BioImprover. Y ya acá, en este caso, ya no estamos generando calibres L, que eso es bien importante, y estamos bajando también los XL que ya no entran en la ecuación finalmente. Y esta diferencial de casi más del doble en puntos porcentuales genera un retorno de 13.000 dólares por hectárea extra con el uso de BioImprover. Después nos pasamos a la temporada 23-24. Aquí el equipo de Walter Massmann
hizo un ensayo en Santina sobre col en la sexta región, cerca de Granero. El programa de campo también era en base a citoquinina sintética más otras algas y se comparó con el programa de Bioimprover. Esta fue la temporada de que hubo poco calidad y poca acumulación de horas frío, por lo tanto también se vio mermada la producción. Aún así, la estrategia con Bioimprover logró colgar más de 1000 kilos más en la hectárea y también esto hizo que la curva de calibre sobre 30 milímetros en ese instante tuviera diferencias con el programa de campo. Y esto también trae ganancias al productor con retornos extras de $9000. Por lo tanto, eh, el producto está haciendo efecto, el producto funciona y tiene respaldo ya de varias temporadas. Y por último, este fue un ensayo que hicimos con el equipo de Christian Crop Solution, la temporada también 23-24, y esta ya fue en la zona más en Los Ángeles hacia el sur, en una regina de Gisela 6. Aquí el programa de campo era bien potente, era en base a citoquinina sintética y auxina sintética, versus las 4 aplicaciones de Bioimprover. Eh, este, hubo preliminarmente una mayor coeficiente de cuaja, esto se tradujo en mayores kilos por hectárea colgado, y también lo importante es que se lograron llenar esos kilos, esas bocas extras en el fondo, y también se pudo desplazar la curva de calibre hacia hacia la derecha con una curva de calibre de un 91% para Regina y un 78% por el programa de campo, lo cual al hacer los cálculos con los precios de cada calibre en ese momento, también hay unas ganancias de $10.000 por hectárea extra con el uso del programa de Bioimprover. Por lo tanto, eh, eh, el producto está haciendo efecto en la cuaja, está haciendo efecto en retener fruta también, en la división celular, pero también, también nos preocupa cómo es la condición y calidad de la fruta, cómo va a viajar en el fondo, y podemos ver que Bioimprover versus programas de campo eh, tiene igual o inclusive mejor firmeza, tiene mejor en el fondo piernas para poder viajar. Y además estás ganando, como estás redirigiendo fotoasimilado hacia el fruto, también estás ganando azúcar, estás ganando materia seca, por lo tanto también estás ganando sólidos solubles. Eh, por ejemplo, en Santina es importante tener 18,9 grados Brix para salir temprano, o sea, cuesta llegar a 16 casi y ganar 2 grados Brix es importante en ciertas variedades. Por lo tanto, Bioimprover, los factores que condicionan el desarrollo y la obtención de parámetros de calidad transitan desde parámetros edafoclimáticos como genéticos. Sin embargo, la utilización de esta estrategia puede ser un gran aporte para los productores para lograr tener mayores rendimientos con mayores calibres, por lo tanto, y mayor calidad sin ir en desmedro de la calidad. Por lo tanto, con Bioimprover es posible aumentar el calibre, pero sin perder calidad. Por lo tanto, no afecta parámetros de calidad y no retrasa cosecha. Bueno, si nos pasamos ahora al área de fertirriego, tenemos nosotros suelo FERT HF80, que es una enmienda orgánica en base a ácidos húmicos y fúlvicos provenientes de leonardita. Eh, las características de este producto es que tiene 80% de sustancias húmicas totales, sumado a un 10% de potasio soluble. Lo importante de este producto es que tiene un alto contenido de carbono y su formulación principalmente son cristales solubles, son microcristales que al ser
eh, al entrar en contacto con el agua se disuelven rápidamente ya que tiene mayores puntos de contacto, los que hacen que el producto se disuelva homogéneamente y rápidamente en el estanque. Por lo tanto, el plus de este producto es su máxima solubilidad y el alto contenido de carbono. Bueno, este es un análisis que se hizo en un laboratorio en donde se determinó cuál era el porcentaje de carbono orgánico que estábamos aportando en el suelo y el análisis arroja que tiene un 37,9% de carbono. Esto significa que en un kilo tenemos aproximadamente 380 gramos de carbono directamente al suelo. ¿Y qué beneficio, qué es el carbono? Finalmente es el alimento directo de los microorganismos que se encuentran eh, en cada suelo y en cada campo. Por lo tanto, el carbono es esencial para la actividad biológica del suelo, reduce la resistencia a la penetración en forma considerable y tiene un efecto importante en la agregación de las partículas del suelo. Mira, estas son calicatas que hemos hecho para determinar cuál es el efecto del suelo HF80 sobre el desarrollo radicular. En el lado eh, izquierdo de la pantalla podemos ver el testigo, que en el fondo no se le aplicó ninguna enmienda orgánica, es un suelo de una viña, y el suelo en el otro sector se aplicó suelo FER HF80, una dosis mínima de mantención principalmente, y podemos ver, la evaluación se hizo a los 60 días post aplicación y vemos que en donde se aplicó el producto, eh, hay distintas diferencias. Primero, el color. Se nota un color aquí más oscuro, no sé si lo pueden notar. Eh, el producto del posicionamiento de los ácidos húmicos en el suelo. En el fondo, el producto al entrar en el riego empieza a precipitar y acentuarse y formar agregados con la arcilla y posicionarse en el suelo formando nuevos agregados también. Entonces estas fracciones negras pasan a ser parte ya de la estructura del suelo y quedan en el perfil del suelo entre los 40 y 70 centímetros, que en el fondo es donde se posicionan las raíces y donde necesitamos que estén las raíces para biodisponibilizar los elementos, los nutrientes y todo lo demás. Y además, en la foto más zoom, podemos ver que hay un mayor crecimiento radicular de los pelos radiculares, que finalmente son los que absorben los nutrientes y el agua. Hay mayor ramificación de las raíces finas. Por lo tanto, la aplicación que nosotros recomendamos es de 20 a 40 kilos en la temporada, en los momentos del flash radicular. eh, y rápidamente podemos ver una mejora de la estructura. Nosotros generalmente hacemos análisis de suelo, vemos como la densidad aparente disminuye, la SIC aumenta, por lo tanto hay distintos beneficios que van directamente al suelo y a mejorar estructura. Bueno, por otro lado, otro de nuestros productos para, para desarrollar y concentrar color en la fruta, en cerezo, es el producto toner. Es un producto en base a metionina, es un bioestimulante totalmente natural en base a metionina, y la metionina en el fondo más ATP genera etileno, y el etileno hace que la fruta madure más rápido. Por lo tanto, el proceso natural de la fruta, que es para tomar color, ganar sólido soluble, etcétera, lo hace más eficiente. Por lo tanto, esta eficiencia hace que se homogeneice el color, se concentre la cosecha y tengamos quizás un adelanto hasta de 3, 4 días en base a las dosis que nosotros recomendamos. Eh, Además, hemos visto que mejora, no solamente hay un desarrollo del color,
también mejora la condición de la fruta y hemos visto que se pueden hasta ganar peso, gramos y ganar algunos milímetros en último momento. Por lo tanto, también mejora parámetros productivos. Es un producto que nosotros recomendamos desde inicio de pinta, una vez declarada la pinta, hacer las aplicaciones, eh, una sola aplicación de 10 litros o 20 litros, en el caso si es que queremos adelantar 3, 4 días. Mira, estas son algunas fotos. Nosotros tenemos también respaldo técnico, no los quiero marear con tanto dato, pero tenemos el respaldo técnico. Yo también el equipo técnico de MBL, hemos hecho ensayos casi en todo Chile, en las diferentes zonas de edafoclimática, con distintas variedades, tanto rojas como bicolor, y hemos visto buenos resultados en cuanto a la concentración de color. eh, Antes se usaba mucho hacer más pasadas, más que una sola pasada, entonces podías ahorrarte una pasada y, y es bien importante eso en el tema económico. Por lo tanto, es un producto que funciona, que está validado y que si les interesa nos pueden consultar por él. Y por último, les quiero presentar Osmotic Plus. Como ha estado el clima igual bien incierto, no sabemos cómo sigue la primavera. Bueno, hoy día empezó la primavera, pero si es que va a ser lluviosa, si es que no va a ser lluviosa. Entonces, eh, este producto es un osmoprotector en base a glicina más prolina, el cual mantiene la turgencia celular y reduce la incidencia de partitura en cereza. Mejora la resistencia, además, frente a fenómenos de estrés biótico. Bueno, el origen de las partiduras en cereza está fundamentado principalmente por los intercambios hídricos dentro de la fruta y la interacción con el medio. Por eso, de esta manera, las partiduras que están asociadas a lluvia, altos porcentajes de humedad, etcétera, eh, la causa está relacionada íntimamente por el inicio de la maduración de la fruta. Por lo tanto, hay estados más susceptibles a partidura, sobre todo desde pajizo en adelante y sobre todo ya con azúcar en la pulpa. Por lo tanto, ya que la habilidad de absorber agua a través de la epidermis aumenta. Por eso los estados más susceptibles son desde pajizo en adelante y sobre todo en variedades más tempranas. Por lo tanto, el cracking o la partidura se desencadena por estas diferencias de presión osmóticas que genera el agua de lluvia en la epidermis del fruto, entrando a una solución concentrada de azúcar. Por lo tanto se genera un diferencial osmótico que hace que la epidermis se parta. Nuestra estrategia de Osmotic Plus son 5 kilos, de 5 a 6 kilos por hectárea. Lo importante de este producto es que se utiliza frente a pronóstico de lluvia. O sea, si la lluvia es en 48 horas, yo puedo aplicar este producto 12 hasta 24 horas antes, hasta 48 horas antes, frente a pronóstico de lluvia. Es un producto de contacto, por lo tanto es importante aplicarlo con surfactante para que pueda romper la tensión superficial y eh, abarcar, haya un mayor cubrimiento. ¿Qué resultados hemos obtenido en campo? Bueno, este es un ensayo que se hizo en la zona en la sexta región, en una variedad santina sobre colt, la temporada 23-24, donde hubo algunas precipitaciones tardías, precipitaciones acumuladas de hasta 50 milímetros en un par de horas, en un par de días también. Esto fue en más o menos en noviembre, el 10 de noviembre, en donde el campo no ocupó nada.
Por lo tanto, se dejó un testigo absoluto. Nosotros quisimos probar algunas dosis para ver si tenía algún efecto y utilizamos Osmotic Plus a 3 kilos por hectárea y Osmotic Plus a 6 kilos por hectárea, que es que es la dosis que nosotros recomendamos. Y podemos ver que, bueno, hicimos una segregación eh, entre si existía partidura en color verde el fruto, en color pajizo, en pinta, en rojo, y también hicimos un total de toda del total de partiduras que existió. Los estados más susceptibles fueron entre pinta y color rojo ya casi listo para cosechar. Eh, si no aplicamos nada, tuvimos un 38% de partitura, lo cual si lo llevamos a kilo es una merma importante en el campo. O sea, en un huerto de 10.000 kilos, un 38% son casi 4.000 kilos. Versus la dosis más baja, obtuvimos una incidencia del 12% en total de partidura. Y versus utilizar los 6 kilos por hectárea que pudimos bajar de un 38 a un 7% de partidura. O sea, no es un producto mágico, disminuye la incidencia de partidura, sí. Vas, el costo-beneficio se va a ver reflejado en esa de salvar en el fondo la fruta y mantener la fruta hasta cosecha. Bueno, y por último, este es nuestro programa Cero Residuos. Nosotros ya vimos el Improver, el Suelo Fair, Toner y Algae, perdón, y Osmotic Plus. También contamos con otros productos dentro del programa, por lo tanto, los invito a conocernos, a seguirnos en redes sociales, en nuestro LinkedIn y agradecidos por el tiempo acá en el curso de Mundo Agro. Agradecido a Cristian y a Lili también por el espacio. Muchas gracias, Muchas Tania. gracias. Gracias, Tania. Muchas gracias por la información. A ti, pues. Muchas gracias. Tania, te Mm, invitaba a responder en el chat porque te dejaron unas preguntas ya, perfecto. y también vamos a dejar tu contacto, tu correo en el chat para todos por si alguien te quiere preguntar algo directamente, ya sobre Ya, alguna súper. pregunta o algo en Ya, específico. ya, Súper. gracias. No, gracias a Gracias, ti. Chao, que Cristian. estés muy bien. Gracias por todo. Igual. Ahora vamos con Cristian para que pueda finalizar la segunda parte de su clase. A ver, veamos si resulta de nuevo, por favor. Sí, va a resultar. ¿La ves ahí? Sí, falta agrandarlo. Voy a dejar, sí. Ahí, Estaba pensando. ya. Ahí sí. Ahí sí, súper. Ya, perfecto. Bueno, la segunda parte que es nutrición. La idea, mm, contesté varias preguntas que hicieron de riego en el chat. La verdad que la idea mía es tratar de simplificar al máximo todo lo que tiene que ver con la información que les entrego a ustedes en forma práctica, ¿ya? Y la nutrición puede tratar de hacer exactamente lo mismo, o sea, es tratar de cómo idear un programa nutricional temporada en base a los requerimientos que ustedes van a ir viendo que tienen los portainjertos, que tienen las combinaciones variadas portainjertos, dónde posicionar los nutrientes, cuánto, qué volumen aplicar, es la idea de esta presentación. Cuando hablamos de nutrición, entonces, vamos a ver si corre aquí. También la idea es contestar dos preguntas. ¿Cuánto fertilizar? O sea, ¿cuántas unidades a reponer? Y eso va a ir en función de el suministro que tenga el suelo, el suministro que tenga el agua de riego, ¿cierto? Y también cuándo fertilizar. O
O sea, cuándo comenzar a fertilizar, cuándo parar la fertilización y cuándo aplicar ciertos macro o micronutrientes en función de la fenología de la especie. Para esto, voy aquí a ampliar. Para esto siempre es súper importante, quiero partir con esto que tiene que ver con la toma de la muestra, ¿ya? En general, uno lo que empieza a ver en la toma de muestra que hacemos es que, en términos generales, se hace una muestra de suelo compuesta, pero esta muestra de suelo compuesta que tú mandas o envías al laboratorio y pides un análisis completo, ¿cierto? Químico, donde te expresa materia orgánica, pH, macroelementos, ¿ya? Y micronutrientes, es un promedio, ¿ya? Y el promedio es el valor que más en definitiva se repite, ¿cierto? Y muchas veces vamos a encontrar en nuestro suelo, aquí no me aparece el puntero, para poderles graficar aquí. Pero bueno, lo que ustedes están viendo aquí es que, por ejemplo, si esto fuese nitrógeno, calcio, potasio, da lo mismo, siempre voy a tener zonas, por ejemplo, si nos vamos con nitrógeno, voy a tener partes. Esta parte roja que ustedes ven acá arriba, aquí dice 12%, quizás tengo un porcentaje en suelo donde tengo niveles de materia orgánica de 10%, por ejemplo, pero al mismo tiempo voy a tener zonas que están por debajo del promedio, ¿ya? Y que pueden representar un 20, un 30% de la superficie, en donde quizás tengo un 2% de materia orgánica, ¿ya? Y los suelos no son homogéneos, ¿ya? Y para entender eso es súper importante, ya hay varias empresas que dan estos servicios de monitoreo, de mapeo de suelo, donde te pueden graficar dentro de tu potrero dónde tienes más potasio, dónde tienes menos potasio, y para eso uno puede, durante la época de receso, hacer enmiendas que logren eh, regular, equilibrar, en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de estos cationes, ¿cierto? La suma de base, el calcio, el magnesio, el potasio, hacer aplicaciones de enmienda, o qué pasa también con los pH, o qué pasa con los niveles de materia orgánica. Entonces, sumamente importante hacer, en este caso, un manejo sitio específico. Yo creo que hoy día el tema de costos, que lo vimos hace 2 clases atrás, es súper importante cómo ser más eficiente nuestros manejos, y una de las cosas es trabajar en un sitio más específico, y para esto hoy día hay empresas que nos proveen de estas imágenes satelitales donde efectivamente nos pueden mostrar dónde hay más fósforo, dónde hay menos fósforo, dónde hacer ciertos manejos para regular o al menos tener un desde, que es lo que vamos a ver a continuación, de cuáles son los parámetros a nivel de suelo que tiene que tener, para la redundancia, un suelo para la producción de cereza. La primera pregunta es cuánto aplicar, ¿ya? Y para centrarnos en cuánto aplicar, esto será en base al volumen de fruta estimada a kilos por hectárea, ¿cierto? Y también debe considerar los aportes de suelo, los aportes de las enmiendas y los aportes del agua de riego, ¿ya? Ahora, ya existen parámetros que yo diría que por lo menos estos son los parámetros que a mí me gusta trabajar en los suelos, que no en todas las texturas te entregan estos parámetros, ¿ya? Por ejemplo, las arenas que tienen una capacidad de intercambio catónica mucho más baja, en general es muy difícil tener sobre 6 centimoles, 8 centimoles por kilo, pero si en un suelo textura franca, yo podría partir de el hecho de que tengan al menos un 3% de materia orgánica, con un fósforo sobre 12, 15 partes por millón, con un potasio intercambiable sobre 250 partes por millón, con las concentraciones de los cationes dentro de la suma base, que el magnesio sea 1,2, 1,5 centimoles por kilo, que el calcio esté sobre 6 centimoles por kilo, que el potasio esté entre 0,3, 0,5 centimoles por kilo. Esto estamos hablando en cuanto a concentraciones, ¿ya? Y cuando nos vamos a los microelementos, ya hablamos de partes por millón y estamos hablando de que el zinc esté sobre 2 partes por millón, el boro sobre 1 parte por millón. Esto es como el desde, ¿ya? Y para eso tenemos unas ciertas herramientas para poder estabilizar estos suelos, ojalá en preplantación. Nosotros cuando hacemos un análisis de suelo previo a establecer un huerto, nosotros ahí es el momento muchas veces para eh, estabilizar, regular estos parámetros para que nuestra planta tenga un buen performance y un buen desarrollo en el crecimiento. Y además contamos con análisis foliares, con algunos parámetros, que aquí los tenemos, ¿cierto? Donde
Estos generalmente son parámetros de post cosecha, ¿ya? En una madera que ya está, que frenó su crecimiento vegetativo. No olviden que los cerezos no crecen en verano. Los cerezos responden a un acortamiento del fotoperiodo que ocurre en el solsticio de verano, que es la primera señal climática, ecológica, donde la planta recibe esta señal de un acortamiento del fotoperiodo y frena o cesa su crecimiento vegetativo de la temporada, solamente sigue metabolizando y en ese momento le da la prioridad a la diferenciación floral. Bueno, en ese momento ya no hay una mayor dilución de los nutrientes dentro de las hojas, ¿ya? O sea, todo lo que tú puedas medir en post cosecha es lo que tiene la hoja realmente. Y ahí es cuando hay que hacer un análisis de foliar. Ahora, para esto, hay estándares como los nitrógenos que estén sobre un 2,5%, el potasio sobre 2,5%, el calcio sobre 2%, y así para cada uno de estos ítems, ¿ya? En base a esta analítica uno ya puede ir generando cuánto uno podría aplicar, entonces uno puede decir, ir teniendo ciertas directrices, es decir, si tengo un suelo con 400 partes por millón y después mi potasio en hoja está en 1,5%, algo pasó ahí. O sea, tenía una gran disponibilidad de potasio, pero no se me está viendo reflejado en hoja. ¿Qué puede pasar? Primero me voy a un portainjerto. Colt, por ejemplo, un portainjerto súper ineficiente en la asimilación de potasio. Pero también puede estar dada porque mi asimilación por parte de la planta, es decir, el ingreso del mineral a la planta no está siendo del todo eficiente y eso puede estar supeditado por anoxia, por ataques de larvas, por ataques de nemato o por alguna estrés biótico que me esté generando que ese potasio no esté ingresando a la planta. Ahora, cuando nosotros nos referimos después al cuándo aplicar, eso va a ser en función al ciclo de cada nutriente en el suelo y además en la planta. Es decir, si el nutriente, en este caso el mineral, es movible en el suelo, no es movible en el suelo, para ver en qué momento lo aplico para que no se lixie, para que no se percole, en qué estrata más o menos va a ir quedando este nutriente a medida que yo lo aplique, y también el movimiento de la planta. En términos bien generales, los microelementos, boro, zinc, manganeso, cobre, molibdeno, y el único elemento, macroelemento que es poco móvil en la planta es el calcio. Entonces, generalmente las manifestaciones de deficiencias de calcio y de todos los microelementos los voy a ver siempre en los ápices o en el tercio más distal del crecimiento de la temporada, pues son elementos poco móviles. Y generalmente los macroelementos dentro de la planta son móviles. Por lo tanto, los voy a ver generalmente en la base del crecimiento del año, es decir, en las primeras hojas que se generan en el crecimiento del año. Ahora, si eso después lo grafico en esta tablita, aquí están los distintos tipos de elementos, los macroelementos, ¿cierto? Primarios, nitrógeno, fósforo, potasio, los secundarios, calcio, magnesio, azufre, y los microelementos, ¿ya? Yo no sé por qué no me sale aquí sí, el puntero. ¿Cuál es la movilidad en el suelo? Aquí vemos que el nitrógeno es muy alta, ¿cierto? El nitrógeno sufre una inmensidad de reacciones en el suelo, ¿cierto? Tenemos un proceso de nitrificación cuando aplico, por ejemplo, una urea, esa urea pasa a amonio, de amonio pasa a nitrito, de nitrito pasa a nitrato, eso está modulado por dos bacterias, las nitrosomonas, los nitrobacter, que van generando este traspaso de amonio a nitrato. ¿Cuál es el problema del nitrato en el suelo? Se le exilla. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el fósforo? Tiene una baja movilidad en el suelo. O sea, generalmente cuando yo hago una enmienda en fósforo, queda absorbido los primeros 5 o 10 centímetros. No percola mucho hacia abajo, no se mueve, no se lixidia, ¿ya? Y eso nos va dando luces en definitiva en qué momento aplicar estos nutrientes. Es decir, si yo voy a hacer una aplicación, alguna enmienda en cobertera con un nitrógeno, quizás abril, mayo no es el momento para hacerlo, porque lo más probable es que ese nitrógeno se vaya nitrificando en el suelo, pase a, termine siendo nitrato y ese nitrato se lixidia. Por lo tanto, si voy a hacer una aplicación al suelo en cobertera, lo tengo que hacer bien avanzada en la temporada, ya quizás septiembre. Pero si aplico fósforo, el fósforo lo puedo aplicar tempranamente, porque el fósforo no se mueve en el suelo, ¿ya? Y así para cada uno de los elementos. Ustedes ven el calcio, tiene una media alta movilidad en el suelo y eso va a depender mucho de la textura del suelo, ¿ya? De la capacidad de intercambio catiónico que tenga ese suelo. Los suelos arenosos, que no son muy ricos en coloides, que no tienen un porcentaje alto de silla, generalmente no tienen una alta capacidad de intercambio catiónico y por lo tanto se lavan los productos.
Pero si me voy quizá a una arcilla densa o a un franco, el movimiento de ese calcio va a ser distinto. ¿Qué pasa en la movilidad en la planta? Si ustedes ven aquí, todos los macroelementos, a diferencia del calcio, son todos altamente móviles en la planta. A diferencia del calcio, que es muy poco móvil, y eso genera, y generalmente las deficiencias ya la vea en los extremos distales de los crecimientos del año. Y si ustedes van a todos los microelementos, a excepción del molibdeno, también tiene una baja movilidad en la planta. Aquí está la forma de cómo se absorben, ya sea amoniacal o nitrato, en el caso del nitrógeno, ¿cierto? El calcio se absorbe como este carga calcio más 2, el fierro, el zinc, aquí están todas las formas en definitiva, de absorción. Ahora, esta gráfica lo que va mostrando un poquito es la movilidad de los nutrientes en el perfil del suelo. Ustedes ven, en este caso, el potasio, ¿cierto? Nitrógeno, fósforo, magnesio y azufre son nutrientes móviles, son aquellos que pueden desplazarse fácilmente dentro de la planta a través del floema y xilema, lo que permite que se distribuyan hacia las partes que más lo necesitan. Y están los elementos inmóviles dentro de la planta, que son básicamente los microelementos más el calcio. Ahora, aquí como lo dice, los elementos móviles, ¿ya? Que serían, en este caso, todos los macronutrientes, a excepción del calcio, siempre los síntomas los voy a ver en las hojas viejas, y los inmóviles, que son los microelementos y el calcio, los síntomas se van a ver en las hojas más nuevas, es decir, en los ápices distales del crecimiento de la temporada. Ahora, ¿qué pasa con los nutrientes? ¿Ya? Y esto también se ve aquí en esta gráfica en cuanto a la competencia por reservas. Cuando nuestra planta empieza todo el proceso metabólico de empezar a florecer, de nuevamente empezar a brotar, lo que empieza a generarse es una competencia entre el brote y la flor, que nuevamente se transforma en un fruto. Entonces, hay una competencia, un efecto sumidero, en donde se empiezan a mover estas reservas que las puedo medir como almidón en yemas, que son estas reservas carbonadas, o las reservas de arginina que están a nivel de raíz, que son como se acumulan las reservas nitrogenadas. Entonces, cuando empieza la brotación, empieza a haber una competencia entre estas reservas, por el brote y por el fruto, en este caso dado por la flor. Esto mismo empieza a pasar a medida que va transcurriendo la temporada, donde mi fábrica de fotosintratos de carbohidratos es la hoja. Y esa hoja en un momento empieza a producir estos carbohidratos que luego después tienen que ser redireccionados a, en este caso, los frutos, o también puede ser redireccionado a nuevos puntos de crecimiento. ¿Ya? Eh, Esta competencia que se genera entre el brote y el fruto, o la flor en este caso, son las que uno va modelando o va atenuando en base a señales hormonales, ya que lo vamos a ver en la próxima clase, que finalmente cuando tú aplicas una usina, en este caso, por ejemplo, lo que estás generando es potenciar el power zinc de alguna estructura dentro de la planta. En este caso, generalmente cuando hablamos de auxinas sintéticas, van previo al 50% de floración. Que yo lo que quiero potenciar es el power zinc de la flor. Es decir, que todo esto almidón y esta arginina se movilicen en una mayor concentración hacia la flor y no hacia el broto. ¿Ya? Esto mismo empieza a pasar después con los fotoasimilados que se empieza a generar durante la temporada. Ahora, clave, y parte de uno de los pilares fundamentales en la producción de fruta es potenciar el sistema radical. ¿Ya? Esta es una raíz de un predio aquí en Los Ángeles. Mando un saludo a los Cardona. Esta es una Regina en Gisela 6. Tercer año de plantación, la verdad que lavamos las raíces, estaba preciosa. Sacamos esta foto, fíjense las raíces primarias, con las raíces secundarias y la cantidad de pelillos o de pelos radicales que tiene este sistema radicular. Pero muchas veces estos sistemas radiculares no se expresan en un 100%, y eso tengo que ver por qué no se están expresando. Entonces, antes de recomendar un bioestimulante raíces, ya sea auxínico, ya sea por la línea de la bioestimulación en base a extractos de alga, aminoácidos o por la colonización de micorriza, tengo que ver por qué mis raíces no están creciendo de buena forma. Las raíces son el cerebro de la planta, son por donde se absorben los nutrientes, por donde absorben las aguas, por donde en algunos casos se sintetizan hormonas de crecimiento como la citoquinina, como también se sintetizan hormonas de senescencia como el ácido abscísico. Van dando señales, ¿ya? Entonces, muchas veces tengo que conocer
la raíz del problema. Y para eso tengo que ver si tengo una napa alta, para ver si tengo que generar drenajes o no, cómo están mis niveles de compactación. Hoy día ya también tenemos ciertos estándares cuando medimos con un penetrómetro sobre 100, 120 newton, ya podemos hablar de un suelo compactado, entonces ahí podemos intervenir y tenemos herramientas para intervenir. Recién la Tania mostró una estrategia en base a ácidos húmicos. ¿Qué pasa con los pH? Los pH es un temazo, ¿ah? Que no muchas veces le ponemos hincapié y ustedes van a ver más adelante que los pH tienen una incidencia brutal en la disponibilidad específicamente de los macronutrientes. Cuando hablamos con pH más neutros, sobre 6, la disponibilidad de los macronutrientes es absoluta. Pero cuando estamos trabajando con pH 5, 5,2, 5,3, que pasa mucho en algunos suelos, especialmente hacia el sur de Chile, donde los niveles de pluviometría son muy altos, tenemos lavado de bases, esas bases al lavarse quedan protones libres, baja el pH, tenemos baja disponibilidad de ciertos macronutrientes que son sumamente importantes para la producción de fruta de calidad. Bajos niveles de materia orgánica, muchas veces partimos con niveles altos de materia orgánica, pero esa materia orgánica va perdiendo, o no va siendo lábil para la planta. Entonces, el incorporar durante las temporadas fuentes carbonadas, que ese carbono va a ayudar a que la microbiología del suelo se vuelva a activar y eso va a generar la disponibilidad de nutrientes para nuestra planta y al mismo tiempo la asimilación por parte de las raíces de estos nutrientes es sumamente importante. O sea, yo les diría como máxima cada 2, 3 temporadas, dependiendo de tu condición de suelo, estar haciendo aplicaciones de materia orgánica. De lo más simple de aplicar un guano bioestabilizado, ¿ya? O compost, a hacer aplicaciones de materias orgánicas líquidas. ¿Ya? Hoy ya tenemos varios productos en el mercado que son básicamente fuentes de carbono para que nuestros microorganismos se alimenten. ¿Ya? El bioaminol, el betasoil, el ecogreen, hay varios productos en el mercado que ayudan a alimentar la microbiología del suelo. Sin ellas no podemos hacer gran parte de la disponibilidad de nutrientes para la planta. Muchas veces se ven desequilibrios o bajos niveles nutricionales, cuando vemos suelos desequilibrados en cuanto a, una cosa es la concentración de los bases en el suelo y otra cosa también muy importante es em, el porcentaje que ocupan dentro de la SIC, ¿ya? Para que un suelo esté regulado y equilibrado, aparte de, como yo les mencioné anteriormente, tener sobre 6 centimoles por kilo de calcio, sobre 0,5 de potasio, sobre 1,5 de magnesio, es importante las relaciones que tienen entre ellos, porque si no se generan ciertos antagonismos, ¿ya? Y para eso los calcios tienen que estar en torno al 70, al 75% de la suma de base, los magnesios entre un 12 y un 15, los potasios en torno al 3-5%. Eso podríamos hablar que estamos hablando de un suelo equilibrado y además con altas concentraciones de estos nutrientes, ¿ya? Cuando no pasa eso, tenemos enmiendas con las cuales podemos regular estos cationes dentro del suelo. Otros problemas son problemas sanitarios, cuando tenemos larvas de suelo. Un tema muy importante son los curculiones y los escarabeidos, que generan una entrada de otros patógenos después como Phytophthora, como Armillaria, ¿ya? Y que finalmente lo que consumen no son las raíces primarias, que son las raíces de sostén, sino que consumen los pelos radiculares que estamos generando por donde se absorben los nutrientes. Los nematos también cada vez son más importantes. Hemos encontrado huertos con altas depresiones de vigor y muchas veces están supeditados a una alta tasa de nematos, hongos y bacterias. Y una vez que tenemos más o menos todo esto, de cierta forma, manejado, ahí recién entramos con algunos enraizantes, ¿ya? Si no tenemos esto en tabla, la verdad que los bioestimulantes de raíces no se van a expresar en su máximo potencial. Primero tenemos que fijarnos cuál es el problema de por qué no están generándose esta exploración de raíces. ¿Cuáles son algunas mejoras que podemos hacer a nivel de suelo? Tiene que ver con la compactación, ¿cierto? Que vamos perdiendo cierta macroporosidad, ¿cierto? La densidad aparente va aumentando, es decir, el suelo se va apretando en palabras simples, y para eso tenemos una serie de estrategias que podemos utilizar. Tenemos carbono oxidable que actúan rápidamente, productos comerciales como Promesol, es un producto que la verdad que yo cuando veces que he aplicado 10, 15 litros por hectárea, tú a los 14, 15 días ya ves un efecto flugulante en el suelo.
se empiezan a formar flujos preferentes por donde después se puede mover el agua, por donde después se pueden mover nuestras raíces. Tenemos la aplicación de ácidos húmicos, ¿ya? Aquí nombro algunos, el Pohumo, el Iberhumo, el Hidrahume, la Tania recién nombró el de la empresa MBL, que si bien se demoran en actuar un poquito más, actúan a los 40, 50 días, efecto floculante, son quizás con lo que yo debo partir en la temporada. Yo necesito preparar la cama para el crecimiento raíces. Si yo hago una aplicación de un ácido húmico el 30 de octubre, recién voy a tener efecto, lo más probable, el 30 de diciembre, cuando ya estoy cosechando o post cosecha, en algunos casos como Santina. Entonces, la primera aplicación que yo debería hacer en la temporada son los ácidos húmicos, cuando tengo niveles de compactación, para que cuando comience el flash de raíces, que ocurre en general 30, 45 días después de plena flor, el suelo esté digregado. Durante el receso puedo hacer aplicaciones de materia orgánica, como les decía, guanos bioestabilizados, de pollo, de vacuno, de aves, compost. Súper importante meterle microbiología al suelo, pero además fuentes carbonadas. Y activadores de materia orgánica, biominol, ecogreen, pH, súper importante. Si ustedes ven aquí, en esta gráfica, cuál es la mayor disponibilidad de los macroelementos. Generalmente está supeditada aquí en pH 6 a 7. Aquí yo tengo la mayor disponibilidad de todos los macroelementos. Entonces, muchas veces, solamente con aumentar los niveles de pH, empiezo a aumentar los niveles de calcio, fósforo en hoja y al mismo tiempo en fruto. Fíjense qué pasa con los microelementos. Para los que son arandaneros, muchas veces empezamos a tener estas deficiencias de fierro, por ejemplo, manganeso, son los que tenemos pH más bien alcalinos, porque el arándano es una especie que no metaboliza o no es muy eficiente en el metabolismo del fierro. Entonces, el suelo puede tener fierro, pero si tengo pH muy alcalino o suelo muy compactado, ese fierro la planta no lo logra metabolizar y por lo tanto tengo que aplicar algún quelato de hierro, que son fuentes que no tienen carga y la planta lo absorbe rápidamente al cambio de color, por lo menos durante el periodo de pre-cosecha, para que la planta pueda generar un cambio de color y eso genere una mayor tasa de fotosíntesis. Entonces, en general tenemos que ocuparnos de los pH y para aumentar los pH tenemos carbonato de calcio, que es la cal, o el carbonato de calcio y carbonato de magnesio, que es la cal dolomita, ¿ya? Eh, Más adelante les voy a mostrar cómo podemos obtener las dosis, pero se puede hacer una curva de titulación o una fórmula que les voy a mostrar que tiene que ver un poco con el pH a alcanzar, con el pH que tenemos y en base a la capacidad de tampón que tenga ese suelo, nos va a dar un poco la dosis que deberíamos aplicar nosotros para aumentar 1, 2 o 3 puntos de pH para justamente disponibilizar muchas veces los nutrientes. El gran problema que tenemos muchas veces es que no tenemos disponibilidad de nutrientes y con todos nuestros programas de nutrición que tenemos en base a sulfatos, en base a urea, por ejemplo, el suelo se va acidificando con el tiempo. Si estamos hablando en zonas donde las pluviometrías son mayores a 500, 600 milímetros año, obviamente tengo un lavado de bases. Y eso van quedando protones libres que va haciendo que el pH vaya disminuyendo y se va viendo afectado en buena parte la disponibilidad, especialmente, como les vuelvo a repetir, de los macroelementos, como lo vemos en esta gráfica. Súper importante ir, a hacer, ir haciendo encalados durante las temporadas, cada 2, 3 temporadas, para justamente disponibilizar estos macroelementos. Enmiendas en receso. Cal-dolomita, que es un carbonato de calcio más carbonato de magnesio. ¿Cuándo lo utilizo? Cuando el pH del suelo sea inferior a 6 y la concentración de magnesio intercambiable en el suelo sea inferior a 1,5 centimoles por kilo. ¿Cuándo elijo una cal que es un carbonato de calcio? Cuando el pH es inferior a 6, pero por ejemplo la concentración de magnesio es superior a 1,5. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no puedo empezar a generar desbalances de mis bases en el suelo y eso puede generar un antagonismo, en este caso con el calcio y con el potasio. Cuando tengo problemas, por ejemplo, de calcios menores a 6, 8 centimoles por kilo en suelo, o que dentro de la suma de base el calcio representa un 60, un 65% de la suma de bases totales, puedo hacer alguna aplicación de sulfato de calcio, que es el fertilleso, que además aporto azufre, que muchos de los suelos que me toca ver son carentes de azufre. O sea, estamos hablando de que para tener buenos niveles de azufre, al menos tengo que tener 25 30 partes por millón de azufre en suelo. Y muchas veces uno se encuentra con suelos, aquí en la zona, por ejemplo, de Ñuble, 2, 3 partes por millón de azufre. Por lo tanto, la sintomatología del azufre en la planta es muy similar a lo que genera el nitrógeno.
ves un árbol con un verde un poco más pálido, y muchas veces uno tiende a pensar que es nitrógeno, pero en general tiende a ser azufre. Y para eso la fuente que nosotros podemos utilizar para aumentar los niveles de azufre y al mismo tiempo aumentar los niveles de calcio es el sulfato de calcio, que es el fertilleso, ¿ya? Ahora, para mover un centimol o un mil equivalente en el suelo, tengo que aplicar por lo menos 2 a 3 toneladas por hectárea, ¿ya? Para que genere un cambio importante en la disponibilidad de calcio a nivel de suelo. Sulfato de zinc, cuando tengo niveles de zinc bajo una parte por millón, se puede aplicar vía riego. Cuando tengo niveles inferiores de fósforo bajo las 15 partes por millón, puedo aplicar superfosfato triple. Cuando tengo suelos con bajo 250, 200 partes por millón de potasio, puedo aplicar muriato de potasio. Si bien el muriato de potasio es un cloruro de potasio, la verdad es que cuando lo aplico en invierno no hay ningún daño colateral que pueda generar el cloro, especialmente más encima en suelos que drenan bien. Así que los pueden usar sin ningún problema. Aplicaciones de enmienda. Aquí les quiero mencionar lo que yo utilizo generalmente con mis clientes, que tiene que ver con cuánto aplico. Si quiero subir un centimol por kilo de calcio, si estoy, por ejemplo, en 5 y quiero llegar a 6, aplico 1.300 kilos por hectárea de fertilleso, ojalá aplicado sobre hilera de plantación. ¿Ya? Estos son dosis pensando en cubrir un 50% de la superficie total. ¿Ya? Si tengo que subir de 3 a 6, es 3 por 1.300, o sea, te va a dar casi 4 toneladas de fertilleso por hectárea para aumentar los niveles de calcio en tu suma de base, en este caso en concentración, y que te pueda generar una mejor eh, eh, porcentaje del calcio en la suma de base. ¿Qué pasa con los carbonatos de calcio, que son estas cal para aumentar pH? Tiene que ver con con esta fórmula, ¿ya? Las toneladas de carbonato de calcio por hectárea aplicar tiene que ver con el pH a alcanzar. Supongamos que quiero llegar a un pH 6, tengo un pH original 5,5, y ese 0,5, que es la diferencia, lo divido por la capacidad tampón, y la capacidad tampón está dada en base al origen del suelo, ¿ya? Y ese origen del suelo puede ser un trumado, puede ser un origen granítico, aluvial o rojo arcilloso. Entonces, esa es la simple. Si tengo que subir 0,5 puntos de pH 5,5 a 6, ese 0,5 en un suelo trumado, por ejemplo, divido por 0,12 y me da las toneladas de carbonato de calcio que tengo que aplicar para llegar a esa máxima, que serían los 6 puntos de pH. En el caso del muriato de potasio, por ejemplo, ¿ya? Si mi umbral son 250 partes por millón y tengo 150 partes por millón, me faltan 100 partes por millón, lo multiplico por 3 y eso me va a dar que tengo que aplicar 450 kilos de muriato de potasio sobre la hilera de plantación para aumentar mis niveles a los que yo requiero, que son 250 partes por millón. ¿Qué pasa con el superfosfato triple como aporte de fósforo? Exactamente lo mismo. Si mi umbral son 15 partes por millón en suelo y yo tengo 5, tengo que subir 10 partes por millón, yo podría aplicar 500 kilos en este caso de superfosfato triple sobre la plantación para aumentar mis niveles de fósforo en la zona donde están mis raíces. Y así. En el caso de los guanos, la verdad que depende mucho del vigor, de la combinación variada por injerto. Lo pueden hacer como está en esta foto, sería planta a planta o a chorro continuo. Me gusta mucho más a chorro continuo. Hoy día hay máquinas y empresas que prestan estos servicios de aplicaciones. Eh, Cuando hablamos de guanos, ojalá que sean guanos compostados, bioestabilizados, ¿ya? Porque si no vienen con una carga maleza importante, vienen con una carga de patógenos importante. Estos guanos o estos compost sufren durante el proceso fases termófilas, donde una mortalidad de todos estos patógenos, hay una inhibición de la germinación de las semillas, lo que impacta en definitiva en aplicar un producto completamente inocuo, igual que los compost, ¿ah? Ustedes pueden aplicar de 10 a 20 a 30 metros cúbicos por hectárea. En general, dependiendo de la humedad que tenga ese sustrato, podemos estar hablando que tienen un 70, un 80% de peso seco. Es decir, un metro cúbico de guano puede pesar 700, 800 kilos. Entonces ustedes lo pueden ver por kilos por hectárea o por metros cúbicos por hectárea. Pero en general,
cuando aplicamos entre 15 y 20 metros cúbicos de guano o compost, la verdad que la reacción por parte del huerto es tremenda, es tremenda. Si eso después lo podemos incorporar, afrancarlo con tierra y en suelos arenosos, por ejemplo, colocarle un mulch de alguna paja de trigo, avena o incluso de, lo que ya lo estamos haciendo con maíz, la verdad que los huertos cambian del cielo a la tierra, generas un horizonte donde se empiezan a generar nuevos crecimientos de raíces, disminuye la evapotranspiración, la planta lo pasa mejor en verano especialmente, ¿ya? No tienes tan alzas de temperatura en los primeros centímetros del suelo cuando aplicas este tipo de, de mulch, ¿ya? Y les quiero hablar aquí específicamente del calcio, el calcio como el referente de calidad, de condición en la fruta, y por eso se los quiero mencionar, porque claramente, si bien con el potasio quizás y con el nitrógeno son los elementos, los macroelementos más importantes cuando hablamos de producción de fruta, y cuando hablamos de calcio, quiero mencionarles primero las características que tiene el calcio, ¿ya? El calcio actúa como un mensajero y proporciona resistencia y estabilidad estructural a la pared celular y preserva la integridad de la membrana celular. Es el cemento de las pectinas. Yo siempre lo grafico como que es el cemento de una pared de ladrillo. Va pegando, va cementando estas células a medida que se van dividiendo. Por lo tanto, es completamente estructural dentro de una membrana y una pared celular. Esto es un tema súper importante, ¿ah? Solo ingresa por raíces nuevas. Una vez que las raíces se suberizan, que se forma la banda de Caspari, ya el calcio no puede ingresar por esa raicilla a la planta. Por lo tanto, yo cuando haga aplicaciones de calcio, tengo que estar seguro de que haya generación de nuevas raicillas, en este caso, en el cerezo, de velos radiculares. Solo así puede ingresar calcio a la planta, así como también con otros nutrientes. Una vez que ingresa a la planta, el calcio se mueve por corriente transpiratoria, es decir, se mueve por la tubería que conecta las raíces hacia las estructuras como flores u hojas. Y esa estructura se llama xilema. Y el xilema tiene una particularidad que tiene cargas negativas. Y el calcio entra como un calcio más 2, como una carga positiva. En palabras simples, le cuesta moverse el calcio dentro del xilema. Es como que yo me vaya de Los Ángeles a Santiago y algunos los mande por la 5 Sur y yo me voy por un camino de ripio. Voy a llegar a Santiago, sí, pero me voy a demorar más. Esa es la complejidad que tiene el calcio dentro del xilema. Se mueve muy lento. Y para eso después les voy a mencionar algunas recomendaciones, cómo puedo hacer que ese calcio se mueva más rápido en el flujo cinemático. Se mueve por corriente transpiratoria, es decir, siempre se va a ir a los órganos que más transpiran en una planta, y lo que más transpira en una planta en relación entre una hoja y un fruto claramente es la hoja. Por lo tanto, es muy difícil, teniendo buenas concentraciones de calcio en el suelo y buenas relaciones de ese calcio en la suma base, tener deficiencias de calcio en hoja. Que el calcio siempre se va a movilizar hacia el órgano que más transpira, que en este caso es una hoja en relación a un fruto. Tiene un bajo o escaso movimiento floemático, es decir, el calcio es muy difícil, casi imposible, que se mueva desde la hoja al fruto. No hay una translocación de calcio desde la hoja al fruto, ¿ya? Es súper importante para después cuando mencionemos las estrategias de aplicaciones de calcio. Tiene una muy baja movilidad en la planta. Como les decía, muchas veces cuando vemos deficiencias de calcio en hoja, lo vamos a ver en los ápices, en las puntas de los crecimientos del año. Cuando los frutos ya empiezan a entrar en un crecimiento, cuando ya están de 6 a 8 milímetros, el xilema empieza a perder funcionalidad, que es por donde ingresa el calcio al fruto. Eh, y este es un punto súper importante que va dentro después de las estrategias cuando estamos haciendo aplicaciones de calcio post cosecha, ¿ya? Eh, si ustedes ven hoy día en estado de globo y miden la elongación que tiene el pistilo dentro de esa flor, el pistilo no tiene más de 1 o 2 milímetros. Cuando se genera la antesis, que es la apertura total de la flor, eso puede ocurrir desde estado globo a la apertura floral, dependiendo de la temporada, con esta gran acumulación de grados días que hemos tenido, pueden pasar 3 o 5 días, el pistilo se logra elongar hasta 1,5 milímetros. Cuando ese pistilo va cargado con calcio, con un soluto, la probabilidad o la susceptibilidad a una helada es mucho menor, ¿ya? Y eso hay reportes de papers que mencionan este efecto. Es como cuando tú colocas en forma simple un vaso con agua en el congelador
y un vaso con algún alcohol al congelador, un pisco, un whisky, da lo mismo, ¿cierto? El punto eh, el punto de congelación es mucho mayor donde tengo el agua con soluto. Eso mismo pasa cuando tengo un pistilo que se elonga con calcio. Y la verdad que todas las validaciones que hemos hecho de calcio post cosecha nos han mostrado un poco ese efecto. Un efecto de mayor calcio en fruta en la próxima temporada, pero además una menor susceptibilidad de heladas. Esto es lo que empieza a pasar en forma gráfica con la funcionalidad del xilema a medida que va avanzando el fruto. Si ustedes empiezan a ver aquí, ya estaría entrando en la etapa de endurecimiento del carozo. Ustedes empiezan a ver que el xilema empieza a perder funcionalidad. Por lo tanto, el ingreso de calcio en etapas tardías vía riego es casi nulo. Y un poco adelantándome a las estrategias que les voy a mencionar a continuación. ¿Cuáles son uno de los problemas de la estructura del fruto? Que generalmente esto es una foto de una variedad de manzanas que se llama Honeycrisp, y me gusta mostrar siempre esta imagen porque un poco empieza a mostrar por qué la sintomatología de las deficiencias del calcio generalmente ocurre en la zona calicinar, en la punta del fruto. Y eso lo vas a ver en un tomate, lo vas a ver en una cereza, en una manzana. Si ustedes se fijan en esta parte, si pudiésemos hablar de un aparato circulatorio dentro de la planta, de estos vasos que conducen, ¿cierto?, agua y nutrientes, si ustedes empiezan a ver la parte más distal, esta conjetura de nervios no existe, ¿ya? En definitiva, tres cuartas partes del fruto tiene este movimiento, estas tuberías donde se puede alimentar de agua y de nutrientes, en este caso de calcio. Entonces, generalmente cuando tú ves una sintomatología de calcio, por ejemplo en manzanas como bitter pit, siempre tú lo empiezas a ver en la parte más calicinar o en la punta del fruto. Si después lo vemos en una cereza, pasa exactamente lo mismo. En una buena parte está explicado por esto, ¿ah? Por esta radiografía de un fruto en donde estas conexiones nerviosas, como ustedes lo quieran ver, no logran llegar al último, al último cuarto del fruto y generalmente las deficiencias se ven aquí. De hecho, las veces que me ha tocado hacer validaciones en manzano con productos en base a calcio, ya sea foliares o vía suelo, nosotros lo que pedimos, y también lo hemos hecho en cereza, es que el análisis de fruto hagamos de la mitad de la zona ecuatorial hacia la zona peduncular una medición y de la zona ecuatorial hacia la zona calicinar. Y en un mismo fruto vemos diferencias que en la parte peduncular hemos logrado tener incluso el doble de calcio que podemos tener en la zona calicinar. Entonces, ojo, cuando tú quieres ver cómo está tus niveles de calcio en fruto, sería quizás, y podríamos hilar más fino ahí, en ver cómo se comporta de la zona ecuatorial hacia el cáliz, en vez de la zona ecuatorial hacia la zona peduncular. Porque generalmente en la parte alta, en la parte de los hombros, siempre tenemos buenos niveles de calcio, pero en la parte calicinar, las deficiencias son más marcadas. Y esto es un poco una gráfica que muestra cómo sube el calcio vía xilema y cómo se moviliza a los órganos que más transpiran. Ustedes ven que a la hoja muchos más niveles de calcio que al fruto, porque obviamente el fruto tiene una tasa de transpiración mucho menor. Por lo tanto, dicho esto, ¿cuál sería la estrategia para mejorar niveles de calcio en fruta? Aquí les voy a mencionar algunas que me toca hacer con clientes y que la verdad que nos han funcionado bastante bien. Lo primero es evitar antagonismos, y eso quiere decir no aplicar otros cationes en forma temprana, es decir, no aplicar fuentes nitrogenadas en base a amonio, no aplicar potasio, no aplicar magnesio en forma temprana, porque eso va a generar un antagonismo con la absorción de calcio por parte de la planta. Manejar niveles bajos de nitrógeno en el suelo. La relación nitrógeno-calcio en fruto es fundamental. Yo no saco nada con tener altos niveles de calcio si además tengo altos niveles de nitrógeno. Esos niveles de nitrógeno pueden estar supeditados a eh, programas nutricionales en base a nitrógeno muy altos o muy tarde, o porque tengo niveles de materia orgánica muy altos y eso genera que esa materia orgánica, por procesos de mineralización, vayan entregando nitrógeno durante toda la temporada. Por lo tanto, manejar los niveles de nitrógeno en suelo son sumamente importantes y no solamente incrementar los niveles de calcio. Mantener el huerto equilibrado, súper importante. Cuando yo mantengo un huerto equilibrado con crecimientos más acotados, tengo una mayor probabilidad de que este calcio que está ingresando a la planta se movilice a la fruta. Y para eso pues, tenemos algunas estrategias que inhiben la síntesis de giberalina, como el pacobutrazol, cuando lo aplico vía riego, ¿cierto? Que se llama Culta, ya que hago una inhibición de los crecimientos vegetativos y eso genera que tenga una mejor redistribución tanto del agua, pero especialmente del calcio a la fruta.
o también el uso de proxona cálcica, como el Regalis, que se aplica, a mí en lo personal me gusta aplicarlo desde plena flor en adelante, no cuando tengo brotes activos, porque ese brote activo se dispara, y ahí puedo hacer 2 a 3 aplicaciones en la temporada, especialmente en el tercio superior, para ir aminorando o ralentizando el efecto de vigor en la parte alta que tiene el cerezo por su alta dominancia apical y acrotonía. Aplicar calcio entre floración cuaja vía riego, o sea, el momento donde yo tengo una menor competencia por tasa transpirativa entre el fruto y el follaje, justamente desde plena flor, quizás 20 días después de plena flor, donde todavía se está desarrollando el área foliar. Ese es el momento óptimo para aplicar calcio vía riego, pensando en que ese calcio en un porcentaje mayor va a ingresar al fruto, que es donde yo lo quiero, yo no lo quiero en la hoja, ¿ya? ¿Qué puedo hacer? Yo les decía que el calcio solamente ingresa por raicillas nuevas, por pelos radiculares en este caso. Por lo tanto, si yo puedo estimular tempranamente la generación de estos pelos radiculares, lo puedo hacer. Y aquí tengo algunos productos como Rootfeed, como Mámbera enraizante, Rooting, Pilatus u otros, que me van a ayudar a generar este crecimiento de raíces. Las raíces ya se comienzan a activar a los 8 grados Celsius. Llegan a su pic de crecimiento de raíces entre los 12 y los 15 grados Celsius, pero ya ustedes pueden ver hoy día y ya empezamos a tener ciertos crecimientos radiculares y que eso son una puerta de entrada para el calcio. Mantener pHs ojalá sobre 6. Y eso es sumamente importante justamente por lo que les mencionaba, por la disponibilidad de estos macroelementos a pHs más alcalinos, ¿ya? Si tenemos pHs bajo 6, lo más probable es que yo puedo tener cargado mi suelo con calcio, 8 centimoles por kilo, 75% de mi suma base eh, está ocupada por calcio, pero si tengo un pH ácido, eso no va a estar disponible para la absorción por parte de las raíces. Uso enmienda en receso, lo que les mencionaba anteriormente, si tengo que aumentar pH, carbonatos de calcio, si tengo que aumentar mis niveles de calcio porque tengo menos de 6 centimoles por kilo, por ejemplo, un suelo franco, puedo aplicar fertilleso durante el receso. Utilizar fuentes eficaces y eficientes. Esto es súper importante. Nosotros podemos utilizar fuentes de calcio como nitrato de calcio, tiosulfato de calcio, cloruros de calcio, eh, y estos calcios fluables, ¿cierto? Que están expresados en Chile como óxidos de calcio, que la verdad que son hidróxidos de calcio, y que también tenemos hoy día estos 2.0, que son estos calcios acomplejados con ácidos carboxílicos, que tienen una menor concentración de calcio, pero al venir acomplejados por ácidos carboxílicos, ayudan a que la absorción por parte de la planta sea mayor. Aquí nombro algunos productos como el Magnifical Flow y el Irisol Calcio, ¿ya? Como fuentes de óxidos de calcio, que generalmente vienen a expresar el 35% peso-peso y que en general tienen 25% de calcio mineral. Y por otro lado están los calcios carboxilados, ¿ya? Son estos calcios que vienen en menor concentración, pero que vienen acomplejados con estos ácidos carboxílicos que hacen que este calcio quede más disponible y asimilable para la planta y al mismo tiempo incluso sueltan calcio del suelo para que la planta lo pueda absorber. Naturcalcisoide, Datersal, Calcio Smart, Calcio Sprint, Kutzal, Starter. Hay varios en el mercado, la verdad que funcionan muy, muy bien. Yo puedo hacer una sinergia entre ambas fuentes de calcio y eso va a depender mucho de los niveles de calcio que tenga en el suelo. Si tengo altos niveles de calcio y no quiero aplicar más calcio para no generar un antagonismo con el potasio, con el magnesio, mi fuente va a ser los calcios acomplejados con ácidos carboxílicos. Si mis niveles de calcio están un poquito más bajos a 6 centimoles, quizás puedo hacer aplicaciones de un Magnific, por ejemplo, ¿ya? Como fuente de calcio. Pero además puedo hacer un 50 y 50, puedo hacer un 50% de mi dosis con Magnific, por poner un ejemplo, y el otro 50 con Natural Calcisoil, ¿ya? Yo en general lo que trato de utilizar con mis clientes es que por cada 5 toneladas de fruta aplico 20 litros de un óxido de calcio. O sea, nos da lo mismo teniendo esto un nivel de calcio en suelo estable. O sea, estamos hablando que tenga por lo menos 6 centimoles por kilo, que tenga un porcentaje de mi suma base sobre un 70% de calcio. Yo lo que hago es que digo, ok, tengo 15.000 kilos por hectárea, aplico 60 litros de Magnific, por ejemplo. ¿Ya? Que eso lo puedo mezclar con 30 o 50% Magnific y 50% de Natural Calcisoid, por el caso del ejemplo. ¿Ya? Otro punto importante, generé raíces, ingresó a la planta el calcio, apliqué una fuente de calcio eficiente y eficaz, pero ahora tengo que hacer que este calcio se mueva rápidamente en la planta. Acuérdense que el xilema tiene carga negativa
y el calcio ingresa como un protón, un catión. Por lo tanto, el movimiento dentro del líquido cinemático es muy lento. El único producto que me ha tocado validar y que la verdad que ha hecho que los niveles de calcio aumenten en fruta es el Mobilicá, que es un producto de Manber, que tú lo aplicas en conjunto con tu fuente de calcio. Es decir, si tú vas a aplicar 20 litros de Magnific Calflow o Ibisol Calcio, yo aplico 1,5 litros del movilizador. Lo que genera es que netamente el calcio se mueva más rápido el torrente cinemático. O si tengo alto nivel de calcio en suelo, 75% de mi suma de bases es calcio y tengo 6, 8 centimoles por kilo, quizás ni siquiera tengo que aplicar una fuente de calcio, solamente voy a aplicar un movilizador de calcio. Que ese calcio que tengo en el suelo lo necesito movilizar rápido, en este caso al fruto. Y para eso aplico un movilizador como Mobilica, que la verdad que funciona muy bien. Aplicaciones de calcio foliar tempranas, desde inicio flor a caída de chaqueta, súper relevante. En ese momento se está generando la división celular. En la etapa 1 el crecimiento del fruto es donde más crece el fruto, ¿ya? Y eso, dependiendo de la variedad, puede oscilar entre 20 días para una Santini y 30 días para una lápiz o Regina. Durante ese periodo, tengo que hacer aplicaciones de calcio foliar, especialmente en esta temporada que se nos está dando, que tenemos lluvias toda la semana, donde los suelos se tienden a enfriar, el crecimiento de raíces se ralentiza, la planta no puede absorber ningún nutriente del suelo, por lo tanto las aplicaciones foliares aquí se hacen sumamente importantes. De los productos que me ha tocado validar, estos son los 4 productos que yo he validado, por eso los coloco aquí, la verdad que genera una diferencia importante con otras fuentes, es el PITCA de Agrovit, el CAMAP 26 de AgroConnection, el Metalosate Calcio de Tattersall y el Maniplex Calcio de Sumitomo. Son los 4 que me ha tocado validar, por eso los coloco, y la verdad que son fuentes de calcio sumamente buenas a nivel foliar. La composición que tiene, vienen acomplejados con polioles, otros con quelatados con ETA, otros vienen con ácidos carboxílicos, entonces la verdad que la implicancia que tienen dentro de la fruta son muy buenas. Calcio foliar, esto es una investigación que hizo Carlos con su equipo Avion y la verdad que lo que básicamente nos está mostrando es que aplicaciones de calcio tempranamente, ustedes ven aquí desde ramillete a caída de chaqueta en relación a un tratamiento de calcio que se hizo durante toda la temporada, los niveles de calcio total son mayores, en este caso en el tratamiento 2 tienen 11,1 puntos, el tratamiento 3, que solamente se hizo calcio al doble de dosis, ¿ya? Acá, durante la etapa de floración tiene mayores niveles de calcio total. El tratamiento 4, que se hicieron 5 aplicaciones durante el periodo de floración, el calcio un poquito menor. Aquí se cambió la fuente, esta con respecto a esta, y aquí se aplicó el doble dosis del tratamiento 1, y ustedes ven cómo aumentan los niveles de calcio. Si ustedes ven aquí el tratamiento 2, donde hicieron aplicaciones de calcio durante toda la temporada, es menor hacer aplicaciones un poquito más concentradas durante la etapa de floración. Recuerden que el calcio no tiene movimiento floemático, por lo tanto, una vez que yo aplico calcio en forma muy tardía, una buena parte de ese calcio queda adosado a las hojas. Y ese calcio no se va a movilizar al fruto. Periodo de máxima transpiración del fruto y movimiento floemático, es un poco mostrado una gráfica que aquí claramente se nota que a nivel floemático el calcio casi no se mueve. O sea, nosotros podemos ver que el potasio se mueve a nivel floemático, es decir, va desde la hoja al fruto, el magnesio también, pero el calcio, fíjense, casi no se mueve. ¿Qué pasa con la concentración de calcio en cerezas durante la temporada? Aquí vemos días después de plena flor, la tasa de transpiración ocurre más o menos 40 días después de plena flor en el fruto y después baja esa tasa de transpiración, porque también existe una disrupción del xilema. Entonces, súper importante hacer las aplicaciones de calcio tanto vía suelo como foliar tempranamente. O sea, yo diría que 20, 25 días después de plena flor es el momento para aplicar calcio pensando en fruta. Fuentes de calcio, cloruros de calcio, nitratos de calcio, óxidos de calcio, calcio acomplejado con ácido carboxílico, enmiendas. La verdad que tenemos un montón de cosas para hacer. Las enmiendas generalmente son en base a carbonato, sulfato de calcio, que se hacen en invierno, y después tenemos una serie de opciones de calcio en base a los requerimientos que tengamos, si necesitamos aplicar nitrógeno
Una muy buena fuente de nitrógeno y calcio es el nitrato de calcio, ¿ya? Muy buena. Los cloruros de calcio en algunos casos los podemos utilizar cuando tenemos suelos que se drenan muy rápido para que el cloro no ejerza un efecto tóxico en la planta, ¿ya? Así que fuentes de calcio tenemos esta gran inmensidad y va a depender de cada tipo, de cada textura, cuál utilizar o no. Otro elemento y microelemento que me quiero referir súper cortito es el silicio. La verdad que es de los elementos, al igual que el molibdeno, cuando queremos frenar un poco el metabolismo del nitrógeno y frenar un poco el vigor en las plantas, y al mismo tiempo después en caída de hoja para ralentizar el metabolismo de la planta y que la planta vaya translocando fotoasimilados al órgano de reserva y la planta pueda lignificar bien, es el molibdeno. En este caso el silicio es otro microelemento que la verdad que desde que lo empezamos a utilizar, hemos tenido un cambio importante en la condición de la fruta. ¿Qué hace el silicio? La reducción de la pérdida del agua por transpiración y en consecuencia mejora la vida útil de los cultivos, ¿ya? Mejora la resistencia y rigidez de los tejidos. Palabras simples, engrosa paredes. Aquí le quiero agradecer a la empresa Manber. Ellos tienen un producto que se llama Manber Silicon, del cual a mí también me ha tocado trabajar mucho con este producto. Y aquí lo que podemos ver básicamente en esta gráfica, como cuando aplico alguna fuente de silicio, en este caso Manber Silicon, tengo un engrosamiento de las paredes celulares de la hoja, ¿ya? Con respecto a no hacer nada. Aquí podemos ver un corte transversal de una hoja aplicando silicon vía raíz y silicon vía foliar con respecto a un testigo. Y claramente aquí vemos que tengo un 44 y un 75% más gruesa el corte transversal en la hoja de esta pared. O sea, efectivamente genera este engrosamiento de la cutícula. ¿Y eso qué genera? Que tenga menos pérdidas por transpiración. Incluso hemos visto por algunos entomólogos que han tenido una buena performance en cuanto a la oposición de las Drosophila susuri. O hoy día también estamos viendo que se puede ser comparable con algún fosfolicerio, algún fosfolípido que aplicamos para partidura, porque genera un engrosamiento de la epidermis y eso genera una menor entrada de agua al fruto, lo cual repercute en un menor porcentaje de cracking. Entonces el silicio como parte de la estructura en pre-cosecha, yo diría ya desde color pajizo en adelante, con 3 aplicaciones al menos de silicio, en este caso yo el que recomiendo es el Silicon o el Eclosil de Sphere Global, son los dos que me ha tocado trabajar y funcionan muy, muy, muy bien para engrosar esta cutícula. Se nota mucho y muy bien en la deshidratación del pedicelo. El pedicelo se deshidrata menos cuando aplico silicio. Así que se los recomiendo completamente para que lo metan dentro de su programa nutricional. ¿Qué pasa con la composición mineral de los frutos de cerezo? Estos son los estándares que nosotros deberíamos perseguir, ¿cierto? Niveles de nitrógeno en fruta entre 150 y 180 miligramos por 100 gramos de fruto. Calcio sobre 10 a 12 miligramos por 100 gramos de fruto. Pero como vamos más adelante, no en todas las variedades, en todas las combinaciones variadas por injerto, esto es fácil de conseguir. Esto es una investigación que me gusta mucho, que hizo el Centro Pomacia, liderado por Juan Antonio Yuri, que lo que muestra es que aquí en las temporadas 18, 19, 19, 20, 20, 21, cómo fueron los niveles de nitrógeno, por ejemplo, a nivel de fruta. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que durante la temporada 2021, los niveles que tuvieron oscilaron entre 150 y 200 miligramos por 100 gramos de fruta, fueron más o menos el 50% de las muestras, ¿ya? ¿Cómo podemos hacer o mirar, por ejemplo, en el caso del potasio? Cuando estamos hablando de que ojalá el potasio en fruta esté cerca de 180, 100 miligramos por 100 gramos de fruta, hay temporadas en definitiva donde se consigue en mayor proporción, como en este caso la temporada 19-20 y 20-21, en relación a la temporada 18-19. Si esto lo hemos graficado por variedad, las concentraciones medias de nutrientes en frutos de cerezo, podemos ver aquí, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, en una VING se mueve entre 150 y 250 miligramos por 100 gramos de fruto. Pero si quizá esto mismo hago una medición en una regina, que está generalmente asociada a un portainjerto de menor vigor, la oscilación se mueve entre 125 y 200 miligramos por 100 gramos de fruta. Si nos vamos al calcio, por ejemplo, hay variedades que acumulan más calcios que otras. Por ejemplo, Regina. Regina es fácil llegar sobre 10 miligramos por 100 gramos de fruta, de calcio en fruto. Pero ¿qué pasa con una santina?
Fíjense lo que pasa aquí con Santina. Santina, como es una variedad de un ciclo fenológico más corto, ¿ya? La opción de aplicar o meter calcio en una fruta, en un fruto en santina es menor. Fíjense que los rangos, es difícil llegar con una santina sobre 10 miligramos por 100 gramos de fruto. Pero cuando tengo variedades más largas, por ejemplo una Sweetheart o una Somers, sí es más fácil llegar a esos niveles de calcio. Y eso pasa con el fósforo, pasa con el potasio, pasa con el magnesio. Entonces, conociendo esto, yo puedo pedirle ciertos atributos a mis variedades. Ustedes ven aquí, por ejemplo, en una VIN, es fácil tener entre 150 y 250 miligramos por 100 gramos de fruta de potasio. Pero si me voy a una estacato, el rango se mueve entre 150 y 200 miligramos. Entonces, a la lámina anterior que le mostraba aquí, esto hay que tratar de hacer lo mismo que le hablaba de los muestreos de suelo, hay que hacer algo más sitio específico en base a la variedad, que es lo que les muestro en este validaciones e investigación que hizo el Centro Pomacia hace un par de años. ¿Qué pasa con la concentración de materia seca? También tengo variedades que pedirle 20% de materia seca a una cordia no es difícil, pero pedirle, por ejemplo, a una lápiz más de 20% de materia seca no es tan fácil, ¿ya? Y eso tiene que ver muchas veces también con el porte injerto a los cuales están combinados, a los sistemas de conducción y al tiempo que se genera entre plena flor y cosecha. Santina, estamos hablando de 60, 65, 68 días de plena flor a cosecha. Si lo comparo con una Regina, puedo estar hablando de 80, 85 días de plena flor a cosecha. Entonces tengo más chances de aumentar niveles de materia seca y al mismo tiempo aumentar algunos niveles como calcio en fruto. Con esto, esta es la tabla que yo utilizo en base a las unidades por tonelada de fruta. Se las quiero mencionar aquí, por ejemplo, si estoy hablando de un colt, dependiendo de la condición afroclimática en que me encuentre, el historial productivo, cuántos kilos viene del año pasado por temporada, al porte injerto a la cual está usada esta variedad, ¿cierto? Y al índice de vigor que tenga esta, voy a ver si aplico 4 unidades de nitrógeno por tonelada de fruta o aplico 6. Si tengo suelos con materia orgánica de un 10% o sobre un 10%, quizás el índice que voy a utilizar aquí va a ser 1 o va a ser 2. O sea, 2 kilos de nitrógeno por tonelada de fruta. Palabras simples, si tengo que producir 15 toneladas de lápiz sobre una cold y tengo un 3% de materia orgánica y mi árbol lo veo un poco débil, quizás voy a utilizar 6 unidades de nitrógeno por tonelada. Es decir, voy a aplicar 90 unidades de nitrógeno en la temporada. En un cold o en los portijertos de mayor vigor, en general, yo aplico un 30% de esas unidades en la temporada en pre-cosecha y un 70% en la post-cosecha. En la post-cosecha es sumamente importante aplicar nitrógeno. Ese nitrógeno no va a ir a generar mayor vigor en la planta, solamente va a ir a ayudar a generar más reservas nitrogenadas para la próxima temporada. Entonces, si ustedes ven, el nitrógeno es importante en todos los portainjertos, más en la serie Gisela, que son portainjertos más enanizantes, donde yo generalmente tengo que mantener un vigor constante. Por lo tanto, las unidades por tonelada de fruta a aplicar entre un Cold y un Gisela, ustedes ven que es el doble de un Gisela 6. O sea, yo fácilmente, si tengo un Gisela 6 con buen vigor, un vigor equilibrado, con niveles de materia orgánica de 3, 4% de materia orgánica, lo más probable es que aplique 10 o 12 unidades de nitrógeno por tonelada de fruta. ¿Ya? Y es lo mismo hago con el fósforo, lo mismo hago con el potasio. Ustedes ven aquí el potasio más alto en los COL, porque los COL son portainjertos que son muy ineficientes en la asimilación del potasio. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo que producir 10 toneladas de lápiz sobre col, quizá voy a tener que aplicar el coeficiente 12 si tengo niveles de potasio intercambiable en suelo sobre 200 partes por millón. Si tengo 150 partes por millón y no hice una enmienda en base a muriato de potasio durante el receso, lo más probable es que quizás me vaya un coeficiente de 15, ¿ya? Entonces, todas estas combinaciones van a depender mucho de la cantidad, la concentración de nutrientes que tenga en el suelo y obviamente de la carga frutal. En general, los nitrógenos, como les digo, en combinaciones vigorosas, 30 en pre-cosecha, 70 en post-cosecha. En las combinaciones de menor vigor es todo al revés, un 70% en pre-cosecha, un 30% en post-cosecha. En cuanto al fósforo, la verdad que vayan
aplicándolo en forma bien similar durante la temporada. O sea, pueden aplicar, si tienen que aplicar 50 unidades de fósforo, apliquen 5 unidades, 10 unidades de fósforo en octubre, 10 en noviembre, 10 en diciembre, 10 en enero, 10 en febrero. Con el caso del potasio, la extracción es muy grande y por lo tanto yo lo que trato de hacer es que generalmente el 70% del potasio lo aplico en pre-cosecha y el 30% en post-cosecha. El calcio, como bien les decía, ojalá aplicar la mayor concentración en pre-cosecha temprana, sino también lo que pueden hacer es que un 30% de ese calcio temporal lo pueden aplicar en post cosecha para que quede como reservas para la próxima temporada. Y el magnesio, al igual que el fósforo, eh, distribúyelo durante toda la temporada en forma homogénea. Con los únicos portainjertos que tienen que tener un poquito de mayor especificidad en cuanto a las aplicaciones de magnesio tiene que ver con los Maxma, el Maxma 60, Maxma 14, el Cap 6, son injertos que tienen una baja asimilación por parte del magnesio, entonces generalmente se generan deficiencias de magnesio. Por lo tanto, en los casos de los Maxma, además de aplicar más unidades de magnesio por tonelada de fruta, tienen que hacer aplicaciones foliares de magnesio, y en el caso del col, hacer aplicaciones foliares de potasio, además de aumentar las unidades de potasio a nivel de suelo. Para resumir todo lo que les mencioné anteriormente, este es el programa que yo generalmente hago con mis clientes, que tiene que ver con las aplicaciones a nivel foliar, donde voy haciendo las aplicaciones de calcio, boro, zinc durante la etapa de floración. Boro muy importante en la germinación del grano polen, en la alocación del tubo polínico. El zinc es un precursor del triptófano, el triptófano es un precursor de las auxinas, por lo tanto aplicar zinc durante este momento es muy importante. Acuérdense que son elementos poco móviles, por lo tanto si yo estoy pensando en aplicar ácido bórico, sulfato sin vía riego en ese momento, la verdad que la planta no lo va a absorber, por lo tanto hagan aplicaciones foliares. Calcio muy importante durante todo este periodo, al menos 4 a 5 aplicaciones de calcio durante botones y caída de chaqueta. Pueden potenciarlo con el uso de extractos de alga, ya sea clonia, ya sea ascophyllum, ya sea sargassum, ya sea durbilea. La verdad es que todos los extractos de alga generan una baja en el estrés que tiene la planta solamente por el hecho de estar floreciendo y brotando. Después, una vez que ya tengo mi cuaja definida, viene mi pack hoja. Aquí tengo que potenciar hojas y para eso el magnesio a nivel foliar es muy importante. El magnesio es la molécula principal de la clorofila. El zinc ayuda a la elongación de los entrenudos. En el caso de combinaciones de mayor vigor, puedo hacer aplicaciones de molibdeno que vayan regulando el nitrógeno dentro de la planta. El uso de extractos de alga y aminoácidos. Cuando hablamos de aminoácidos, por favor, aminoácidos con altas concentraciones de aminoácidos libres, ojalá rico en prolina, en glicina, que son homorreguladoras que te generan que la planta esté con los estomas por más tiempo abierto y eso genera una mayor transpiración y una mayor, al mismo tiempo, captura CO2 para generar más fotosintatos. Ya en inicio de pinta, a cosecha, fósforo. Fósforo incluso yo también lo colocaría aquí en crecimiento del fruto. El fósforo de energía. Energía en este momento, en combinación con el potasio, te ayuda a la síntesis de antocianinas, te ayuda el potasio aquí a la translocación de fotoasimilados desde la hoja al fruto, te ayuda a mantener una apertura estomática por más tiempo durante el día, eso genera un mayor flujo de agua para el llenado del fruto. Silicio, como les mencioné anteriormente, aquí 2 o 3 aplicaciones durante inicio de pinta hasta cosecha, sumamente importante. Y el boro que te ayuda a translocar fotoasimilados. Post cosecha, reponer, reponer nitrógeno, magnesio, potasio, bajar niveles de estrés en base a aminoácidos, extractos de alga, y más bien tarde en post cosecha para translocar fotoasimilados, para reducir la tasa de metabolismo de la planta, molibdeno y boro. ¿Qué hago a nivel de suelo? Como ya les expliqué, calcio solo temprano para que no se genere antagonismo con otros nutrientes, con otros protones, con otros cationes, perdón, como es el magnesio, el potasio y las fuentes amoniacales, como la urea, por ejemplo. Después me preocupo también de generar vigor. Empiezo con aplicaciones de nitrógeno, fósforo, magnesio, zinc, vía suelo. Ojo, si nos empieza a tocar una primavera con presencias de lluvias semanales, se va a generar una baja en la temperatura, una baja en la tasa fotosintética, va a generar fiebre primavera que va a estar supeditada a mayores niveles de amonio dentro de la planta, eso va a generar mayores abortos, pérdida de fruta, por lo tanto, ojo con las aplicaciones de nitrógeno esta temporada, veamos primero
que pasen estos eventos de lluvia, una vez que la planta ya veamos que tenemos caída chaqueta, una cuaja normal a ideal, empecemos a hacer aplicaciones de nitrógeno. Si no, no partan con nitrógeno muy temprano porque si los suelos se siguen enfriando, vamos a generar un exceso de amonio dentro de la planta y eso va a generar pérdida de fruta. Después, tardíamente, precosecha, potasio, fósforo, magnesio, muy importante para seguir llenando nuestro fruto. Y en post cosecha, reponer un poco todo lo que extrajo la fruta, especialmente en niveles de potasio, nitrógeno, magnesio, fósforo y calcio. Esto es un poco lo que yo trato de hacer con mis clientes, con mis productores, en cuanto a el posicionamiento de los nutrientes dentro de la fenología de la especie. Y por último, las últimas dos em, láminas. El jueves vamos a hablar todo lo que tiene que ver con reguladores de crecimiento, con el uso de cianamida hidrogenada, con romperos de dormancia, con auxina, citoquinina, giberalina, inhibidores de síntesis de etileno, inhibidores de síntesis de giberalina, productos para color, productos para partidura. Y muchas veces, hoy día, cada vez que visito, hoy día me tocó visitar muchos clientes en la zona de Ñuble y generalmente están todos con qué citoquinina aplico teazurona, aplico CPPU, aplico 6-benciladenina. Y sí, tiene un efecto importante en la manifestación de división celular que después se va a generar en una mayor tasa, una mejor curva de calibre. Pero si eso no está acompañado de una alta tasa de fotosíntesis, que es la base de todo esto, de la generación de fotoasimilados, donde la planta recibe luz, CO2 y agua, y lo transforma en reservas nitrogenadas, carbonadas y oxígeno, es decir, lo transforma en fuentes carbonadas, en azúcar, en fotoasimilados para alimentar el fruto, la respuesta va a ser no expresando el potencial completo de la hormona. Es sumamente importante tener esta fábrica de fotoasimilados. Y para eso hay varias estrategias para optimizar la tasa de fotosíntesis dado por algunos productos. ¿Ya? Lo que nosotros queremos es potenciar esta tasa de fotosíntesis. Cosa que estas señales que generan las hormonas, que básicamente es potenciar el efecto sumidero, ya sea de la flor, del fruto, generen este impacto en calibre, en condición y en calidad de fruta. Para eso tenemos algunos aminoácidos que podemos aplicar vía riego, ricos en aspartico, arginina, metionina, triptófano, valina. Por ejemplo, productos como Iminoterra, Terrasol. Importante especialmente si empezamos a tener problemas de suelos fríos, necesitamos activar el sistema radicular y eso lo podemos hacer con aminoácidos vía riego, como ejemplo Aminoterra o Terrasol. Aminoácidos vía foliar. Cuando hablamos de aminoácidos foliares, tenemos que leer el aminograma, leer qué conlleva este producto, qué concentración de aminoácido libre tiene y además cuál es el aminograma. Y para eso, productos ricos en prolina y en glicina son fundamentales a nivel foliar. Y para eso, Bifolaran Bichon de Bayer, Naturamin de Daimsa, Intac de Soberaminol, Verdón de Bioamérica. Para mí, de lo que me ha tocado medir, lo que me ha tocado liar, son los productos lejos más potentes a nivel foliar. La Tania habló de glicinbetaína y usted tiene un producto que se llama Osmotics Plus. La verdad que la glicinbetaína es un humo regulador muy potente. Lo tenemos en otros productos como Fitomat de Bioamérica, como el Bafoliar Forte de Compo. La verdad que para estas condiciones de estrés abióticos por altas temperaturas, por altas radiaciones o por bajas temperaturas, son productos que realmente activan el metabolismo rápidamente de la planta y en una cereza que tenemos 60, 80 días para producir un fruto, la verdad que cada semana que perdemos donde la planta tenga algún estrés puede impactar en forma desfavorable la condición y el calibre. Entonces no podemos perder tiempo. No es como una manzana, que es un fruto que es más maratónico. O sea, una pink lady la podemos producir en 6 meses, 7 meses. Tenemos tiempo, pero una cereza no tenemos ese tiempo, por lo tanto tenemos que tratar de que la planta en ningún momento tenga un estrés. No esperar que se genere el estrés para nosotros intervenir. Y ya estamos viendo que estamos teniendo una alternancia de altas temperaturas, bajas temperaturas, lluvia. Yo creo que puede generarse un efecto de fiebre y primavera y para minorar esos efectos tenemos que hacer que la planta esté trabajando en forma constante. Productos en base a folcisteína, como el Biotron, como el Optimat, una molécula que la verdad que funciona muy bien para desestresar rápidamente la planta cuando tiene algún estrés por condiciones abióticas. Otras moléculas que disminuyen estrés, Megafold de Bioamérica, Bioforce de Stoller, la verdad que son cañones para sacar a las plantas de estrés.
funciona muy, muy bien, especialmente en las condiciones que estamos hoy día pasando. Extractos de alga, eclonias máximas, como el kelpak, coloqué los nombres más comerciales, Stimplex, que es Ascophyllum, el alga 600, que es un producto de Bioamérica, que es en base a sargassum, son productos, extractos de alga, que si bien no tienen hormonas implícitas dentro de su composición, son precursores hormonales. Las eclonias máximas en general se habla que son más precursoras auxínicas, los ascofilumnosos son más precursores citoquininos, si bien ayudan a que la planta se desestrese más rápido por las vías de la bioestimulación. Obviamente, macro y microelementos, tempranamente, yo les mencionaba que cuando tienes problemas de suelos anegados, los microelementos son los que primero se empiezan a gatillar. Entonces, hacer aplicaciones de multiminerales como el fetrilón combi, el metalosato multimineral, ayudan a aminorar estos efectos de fiebre y primavera. Bloqueadores solares durante la temporada, no en base a caolinitas, obviamente, porque vamos a manchar frutos, los caolinitas los dejamos para post cosecha, pero sí en base a fosfoglicerio, fosfolipio, como Sancro, como BP Filter, que ayudan a disminuir los factores abióticos dados por radiación y eso genera una tasa de fotosíntesis mayor. Brasinosteroides, moduladores hormonales que lo podemos utilizar tempranamente, para aumentar los coeficientes de cuaja o tardíamente, incluso para mejorar la degradación de clorofila y la síntesis de antocianinas como junípero y revital, fundamentales hoy día en nuestros sistemas productivos, y moléculas que generan un efecto licitor dentro de la planta, o sea que actúen o activen el sistema sal, el sistema inmune de la planta, como Resis de Stoller, que es ácido salicílico, Resisgar, que es un quitosano de Bioamérica, Fosfimac, fosfitos de potasio, ojalá en post cosecha, no en pre cosecha por el tema del fósfito de aluminio para Europa, son fundamentales. No es que tengan que aplicar todos estos productos, pero sí muchos de ellos pueden ayudar a optimizar la fotosíntesis, que es clave, 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 así como en un inicio hablamos de potenciar, mejorar el crecimiento de raíces a nivel foliar. Estos productos, cuando tenemos altas cargas iniciales, cuajas potentes, nosotros tenemos que generar una cantidad de fotosimilares importante para que al momento que venga el aborto, la planta sea capaz de suministrar estos alimentos a la fruta y la fruta no caiga, que fue lo que pasó el año pasado, con cuajas muy potentes al inicio y que después terminamos con sobreabortos, dado básicamente por una tasa de fotosíntesis neta menor que generó obviamente una competencia de fotoasimilados por parte del fruto que no fue sostenible por parte de la planta y la planta abortó en mayor proporción. Eso es la clase de hoy día. Espero con toda esta información ayudarles a ustedes a las decisiones que tienen que ir tomando en los próximos días. UPL es líder en agrosoluciones a nivel mundial. Ofrece alternativas para una agricultura sostenible, con un amplio portafolio de soluciones y biosoluciones de protección y nutrición de cultivos. Nuestro compromiso, OpenAg, una red abierta de colaboración para reimaginar la sostenibilidad y lograr un crecimiento para todos.
Aumentar la cantidad y la calidad de la producción agrícola es el desafío más importante para el futuro. Aceptar este reto ha sido la motivación de Daimsa desde sus inicios, brindando soluciones a las demandas de la agricultura de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Con más de 40 años de experiencia, 5 filiales propias y una vasta red de distribución presente en más de 40 países, Daimsa es líder en la fabricación y desarrollo de bioestimulantes y mejoradores de suelo y cuenta con un amplio catálogo en correctores de carencias. La línea de biocontrol es la gran apuesta de Daimsa para proporcionar herramientas naturales que puedan defender a los cultivos de plagas y enfermedades, solventando la demanda de alimentos sanos libres de residuos. Daimsa forma parte del grupo Sanca, holding empresarial español líder en sectores como la agroquímica y las energías renovables. Samca cuenta con una posición de liderazgo en todos los sectores en los que está presente, con una visión de innovación e investigación en beneficio de sus clientes. Desde su sede en España, Daimsa emprende labores de investigación y desarrollo para crear productos que favorecen una agricultura sostenible y rentable para el productor. Este trabajo está respaldado por numerosas certificaciones que avalan los productos de Daimsa para su aplicación en agricultura ecológica. Daimsa, agricultura sostenible.